Bueno, antes que nada, os voy a presentar al gran maestro Paco Vallejo. Lo tenéis aquí, bueno, por ahí que está saludando. Y Ernesto, el gran maestro Ernesto Fernández, que lo tenéis en la otra parte, que saludará por ahí también, con unas piezas muy bonitas de fondo. Van a ser los dos profesores que hoy inician y dan el punto de inicio al proyecto. Durante aproximadamente una hora, con un tiempecito también para algunas preguntas y tal, pues van a estar aquí sentando cátedra un poquito sobre los secretos del entrenamiento de un gran maestro. Os voy a pedir a todos los asistentes que apaguéis, si el que quiera apagar la cámara que la apague, el que la quiera mantener que la mantenga, no pasa nada, pero el audio sí que os voy a pedir a todos que lo apaguéis, porque si no sí que puede ser que moleste un poco a la hora de impartir la sesión, ¿de acuerdo? Por otra parte, también está por aquí, entre el público, está el maestro internacional Roy Reinaldo, que también forma parte, uno de los profesores también del equipo, y Amaya Iza, que es el alma mater también un poquito del equipo y de la Academia Tilchés. Y bueno, y yo también, Carlos Martínez, que estoy como psicólogo, soy el otro punto del proyecto. Bueno, os voy a comentar en 2 minutitos, muy rápido, en qué consiste el proyecto de Tilchés, para el que no lo sepa, para el que no sepa en qué va a consistir. Lo primero, hay que decir que la academia, lo que vamos a estar realizando son, por una parte, sesiones como estas, sesiones mediante Zoom, donde va a estar Paco, donde va a estar Ernesto, va a estar Roy y voy a estar yo, una vez a la semana, o sea, sí, una vez al mes cada uno. Todas las semanas habrán clases y se realizarán estas sesiones aproximadamente sobre 1 hora y media, ¿de acuerdo? Además de esto, va a haber un aula virtual donde vais a poder entrar a mirar los diferentes materiales que vamos a ir colgando y que están expresamente elaborados para la academia, ¿de acuerdo? Esos materiales tienen que ver con las sesiones que vamos a impartir de manera virtual y luego, además, ejercicios y diferentes dinámicas, diferentes tareas que os vamos a mandar también con ejercicios de autoevaluación para que podáis seguir un poquito vuestro progreso, ¿de acuerdo? Hay que decir que la academia, digamos, lo que hemos tratado, lo que vamos a aportar de una manera diferencial con respecto a otros lugares, a otras academias que hay, lo primero que yo destacaría es que este es un proyecto ya que llevamos bastantes meses trabajando en él, ha nacido, digamos, pues del trabajo mutuo de nosotros 5, pero bueno, básicamente, contamos con la inestimable ayuda y presencia de Paco Vallejo, jugador de 2.710 de Elo actualmente, el 30 del mundo, es decir, pocas academias pueden contar con una persona como Paco y, vamos, lleva toda su vida prácticamente en estos 30 o 50 del mundo, ¿no? Entonces, ha jugado con multitud de grandes maestros, con multitud de campeones mundiales y me parece que es importante esto, es un valor añadido que tiene la academia. Por otra parte, vamos a fomentar mucho el entrenamiento integral y con esto de entrenamiento integral me refiero al entrenamiento técnico, muy importante, y también a la parte psicológica. El proyecto aúna muy bien estas dos visiones y creo que os va a ofrecer una alternativa a los entrenamientos tradicionales que habéis hecho hasta ahora, con esta parte también psicológica que os puede ayudar mucho a desarrollar las diferentes habilidades técnicas. Por otra parte, ya he comentado el entorno virtual, es decir, vais a tener un entorno virtual donde podéis entrar las 24 horas, los 365 días, podéis descargar todo el material y además podéis ver cualquier clase de la que hayamos dado porque van a estar también alojadas en el entorno virtual, ¿de acuerdo? Y luego, uno de los temas que me parece también fundamental es que el precio. Hemos tratado de reducir al máximo el precio para hacerlo lo más asequible posible para todo el mundo, ¿de acuerdo? Esto creo que es un tema bastante importante porque muchas veces los precios pues, exceden, digamos, las posibilidades de mucha gente. Nosotros hemos tratado de ser ahí, de ajustar lo máximo posible para que, pues eso, que llegue a cualquier lugar, ¿de acuerdo? También hay que decir que a lo largo de este año, a lo largo del proyecto de Tilchés, es posible también que invitemos a diferentes grandes maestros y personalidades dentro del mundo del ajedrez para que impartan alguna sesión adicional. Esto se irá conociendo a lo largo del tiempo. Para toda la gente que esté inscrita, pues tendrá esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y luego os voy a comentar también, y ya con esto casi que vamos finalizando, los grupos. En principio solamente va a haber un grupo, es decir, aquí vamos a poder estar bastantes personas, digamos, disfrutando de la clase que se va a impartir. Si viéramos que el grupo crece muchísimo, lo que haremos será un segundo grupo, ¿de acuerdo? Entonces nos dividiríamos en 2 grupos. Pero en principio
solamente habrá un único grupo con una fuerza aproximadamente hasta 2000 de Elo. En los próximos días o próximas semanas vamos a sacar una modalidad nueva que va a ser Tilt Chess Elite, que van a ser para jugadores entre 2000 y 2350, ¿de acuerdo? Os podéis apuntar tanto a uno como a otro grupo, ¿de acuerdo? Incluso si yo tengo 1900, me podría apuntar al grupo de élite, te podrías apuntar y no habría problema. Y podrías asistir tanto a las clases que vamos a impartir ahora como a las clases que estarían, digamos, enfocadas al grupo de élite, ¿de acuerdo? Y bueno, luego las sesiones van a ser a partir de octubre, empezaremos desde octubre, todos los jueves a las 9 hora española. Eso de todas formas os enviaremos un correo también para que lo tengáis claro, pero todos los jueves a las 9 hora española habrá una sesión presencial. Esta sesión, o sea, esta sesión online, esta sesión va a estar siempre grabada y posteriormente, el viernes, estará alojada también en el aula virtual para todo aquel que no la haya podido ver. La idea de hacerla a las 9 es no solamente para llegar a la gente de España, sino también para toda Latinoamérica, que es, digamos, donde también queremos un poco llevar nuestro proyecto, ¿vale? Que se puedan también beneficiar del proyecto de Tilt Chess, ¿de acuerdo? Y bueno, para el pago podéis entrar dentro de Tilt Chess. Hay 3 modalidades distintas: mensual, semestral y anual. Podéis entrar ahí y el pago se puede realizar mediante transferencia, tarjeta de crédito o PayPal, que estará habilitado en unos días. No me quiero enrollar más porque si no me vais a matar y al final me vais a tirar de aquí rápidamente, que ya lo veo ahí ganas Ernesto. Nada, yo particularmente y todo el equipo, estamos ilusionadísimos con este proyecto y me callo ya la boca, les doy paso tanto a Paco como a Ernesto y el resto a disfrutar aquí del proyecto y de la clase. Un saludo a todos. Todo vuestro, chicos. Bueno, Paco, si te parece, me gustaría introducir un poco lo que es tu sesión, que vas a tratar de comentar un par de partidas. Y me gustaría situar un poco a todos los seguidores que tenemos en la clase de hoy. Me parece interesante, aparte bueno, de tus comentarios que vas a ofrecernos ahora de las partidas, pues hablar un poquito de la previa, ¿no? a esas partidas precisamente, ¿no? A cómo nosotros preparamos, digamos, ese torneo, atendiendo un poco a los rivales, descargando las partidas de estos jugadores, decidiendo con antelación un poquito las aperturas que le ibas a hacer en este caso a dichos oponentes. Y bueno, muchos de ustedes ya conoceréis algunas de las herramientas por las que ahora voy a pasear, quizás otros no, pero bueno, creo que es muy interesante hacer un pequeño resumen para que todos los usuarios que nos están siguiendo pues puedan más o menos situarse y hacer una idea de cómo Paco en esta ocasión con estos jugadores decide un poquito lo que va a jugar antes de la partida, ¿no? En primer lugar, pues no sé si muchos de ustedes utilizáis algunos programas, supongo que sí, pero bueno, prácticamente una de las herramientas más importantes que todo jugador de ajedrez debe tener, pues es, bueno, algún chess base, ¿no? No digo el último quizás, pero alguno de los programitas, ¿no? Quizás el 14, el 15, el 13, bueno, son todos parecidos, ¿no? Digamos que voy a compartir aquí un poquito lo que es la pantalla para que todos los usuarios puedan ver más o menos en qué consiste uno de estos programas, ¿no? Bueno, aquí tengo un Chess Basic, es un programita simplemente para almacenar, ¿no? Partidas, ¿no? de todos los jugadores. Una de las cosas fundamentales es tener una buena base de datos actualizada, ¿no? Muchas veces muchos usuarios me han preguntado, bueno, ¿y de dónde consiguen las partidas? ¿Dónde sacan las partidas? Bueno, es necesario tener en este caso una gran base de datos actualizada y, bueno, yo normalmente la página que suelo utilizar para actualizar mi base de datos es entrando en la página web y descargando los tweets, ¿no? Podéis tomar notas. Normalmente suelo utilizar esta dirección para descargar las partidas que semanalmente, bueno, se van jugando a lo largo de todos los días, muchos torneos por todos los puntos del mundo, ¿no? Es muy importante mantenerse actualizado. Recuerdo antiguamente como no existían tantas herramientas y había que estar descargando, bueno, comprando revistas o intentando hablar con amigos, etcétera, etcétera, pero hoy día tenemos
prácticamente todas las partidas a un clic, ¿no? Entonces, normalmente, en mi caso, y creo que en la mayoría de los jugadores o entrenadores, normalmente tenemos, como os decía, el programita Chess Base, que creo que será muy familiar para todos ustedes. Después tenemos esas páginas para descargar partidas. Y de este modo, pues simplemente haciendo un pequeño clic, podemos entrar dentro de nuestra base de datos que hayamos generado con antelación, entrar en la pestañita Jugadores, y en este caso, pues a Paco le tocaba jugar en un fuerte torneo en Hamburgo, ¿verdad?, contra jugadores bastante conocidos, ¿no? Por ejemplo, vamos a situar a Keimer, que es un joven jugador alemán, ¿verdad? Vincent Keimer, aquí lo tenemos, ¿no? Y simplemente con un clic pues podemos encontrar, pues, en este caso 747 partidas, o en el caso de Aronian, que sería la otra opción, ¿verdad?, con la que vamos a trabajar hoy. Levon Aronian, pues exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente entraríamos en su partida. En el caso de Aronian, que es un jugador un poco más veterano, más experimentado, pues tiene aquí en mi base de datos, por ejemplo, 3.723, quizás tengo algunas repetidas, pero bueno, podemos ver aquí en la parte derecha cómo tiene torneos de mundiales sub-12 de edad, o sea que partidas bastante desde el año 93 hasta, bueno, hasta hace muy poquito, en agosto, ¿no?, que ha estado jugando incluso partidas online, ¿no? Bueno, con esto no os quiero enredar demasiado, pero digamos que es una forma de comentaros cómo nosotros, digamos, vamos recopilando información, vamos recopilando partidas para posteriormente generar unas bases de datos, en este caso Aronian y Keimer, y ahí, digamos, trasladar las partidas de estos jugadores y luego posteriormente echarle un pequeño vistazo. Supongo que muchos de ustedes me estaréis pensando, bueno, yo no tengo este programa, me parece un poco engorroso, etcétera, etcétera. Bueno, os dejo quizás otra posibilidad, que es entrar en la página ChessResult, entramos en la búsqueda de partidas y aquí de forma bastante cómoda hay una base actualizada en la red que simplemente situando el apellido, por ejemplo, Aronian en este caso, y situando el color con el que jugó en esta partida que os vamos a mostrar, pues ya tendríamos todas las partidas de este jugador para bueno, consultarlas y visualizar, ¿no? Bueno, esto ha sido un pequeño repasito por algunas de las herramientas interesantes que tenéis a vuestro alcance, ¿no? Se puede utilizar el ChessBase para descargar partidas de todo el mundo y consultar jugadores. Se pueden utilizar algunas páginas web para descargar estas partidas y mantenernos actualizados semanalmente. O directamente, si no queremos, digamos, enredarnos en ese trabajo, podemos entrar en una página web como ChessResult y descargar las partidas de cualquier jugador, ¿no? Digamos que este es el primer paso de todo jugador que se quiera preparar bien una partida, ¿no, Paco? Sí, ¿qué tal, Ernesto? Bueno, me ha gustado que has explicado muy ampliamente, ¿no? Todo lo que, bueno, básicamente, también es verdad que ChessResult, lógicamente, está muy bien, pero permite menos opciones que ChessBase, ¿no? O sea, ChessBase es más profesional. También es verdad que al ser una herramienta de pago, pues tiene muchas más utilidades. Por ejemplo, crear un árbol con las partidas del rival, ¿no? El que no sepa sí que es un árbol, a lo mejor en esto no sé si... Sí, bueno, voy a compartiros pantalla y hay una opción. Sí, puede enseñar, por ejemplo, que es un árbol. También. Supongo que muchos de los usuarios también la utilizan, ¿no? La opción de compartir pantalla. Por ejemplo, si entramos, como os estaba mostrando en la gran base de datos, donde tengo almacenadas todas las partidas que he ido descargando, clicamos en jugadores. Por ejemplo, podemos coger a uno de estos jugadores que estábamos comentando y con un pequeño clic con botón derecho, por ejemplo, podríamos simplemente buscar la preparación contra las blancas, ¿no? Y entonces el propio ordenador directamente genera un árbol. En este caso va a tardar bastante porque tiene 3.000 y pico partidas, ¿no? Pero bueno. Pero me refiero que esto no lo hace ChessResult. Lógicamente, estas funciones tan avanzadas no las tiene ChessResult, ¿no? O sea que, lógicamente, ChessBase sí que aporta un buen valor añadido, ¿no? Pero bueno, se supone que para un jugador profesional pues es bastante útil, incluso para un jugador aficionado también. De todos modos, bueno, vamos a ver un par de partidas que voy a intentar yo enseñar lo mejor que pueda. Ajá. Pero sí me gustaría hacer un apunte, en plan, que no os asustéis demasiado con lo de las preparaciones de aperturas, que no os asustéis demasiado con la memorización, que eso es un factor para mí secundario. No sé si tú estás de acuerdo en esto, pero yo entiendo que el ajedrez
es un juego, un deporte, una ciencia donde lo que prima es la lógica y lo importante es formar el cerebro, formar la cabeza para que esa lógica sea buena y a partir de ahí las aperturas, los videojuegos, los finales, todo va a tener no sé, todo va a salirnos solo, ¿no? Es decir, no va a ser cuestión de memorización. Yo muy a menudo me encuentro con posiciones, bueno, en todas las partidas te encuentras con posiciones que nunca has visto y resuelves con relativa, bueno, con buen hacer, pues precisamente porque no solo que tienes mucha experiencia, sino que tienes una buena lógica detrás, unos buenos conocimientos y eso es clave, ¿no? O sea, quiero que nadie se asuste porque haya que memorizar mucho, nadie se asuste porque haya que usar programas complicados. Aquí lo importante es aprender a pensar, ¿no? Ajá. Bueno, evidentemente, claro, Paco se enfrenta a jugadores muy, muy poderosos, ¿no? A la élite mundial. Y normalmente nosotros, pues, nos reunimos un poco porque normalmente, además, él suele jugar torneos cerrados y tiene la lista de jugadores a los que se va a enfrentar. Entonces, claro, hay que decidir un poquito las aperturas. Pero yo, no sé si estarás de acuerdo, pero creo que quizás en la época donde más fuerte he visto a Paco, en este caso me atrevo a daros aquí un pequeño secreto, en la época donde más fuerte he visto jugar a Paco era algunos momentos donde estuvimos entrenando, aparte de elegir las aperturas, pero entrenando con ejercicios, con posiciones. No sé si te acuerdas de aquel entrenamiento con un montón de baterías de posiciones y posiciones y posiciones, que yo te bromeaba y te decía, bueno, Paco, estas posiciones son preparadas para niños de escuela de Azerbaiyán. Y te decía, pero esta posición es salvaje, esto es diabólico, no se puede resolver, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que los entrenamientos tienen que tener una especie de equilibrio, ¿no? Donde sean problemas que uno pueda resolver, pero al mismo tiempo, o sea, que no sean demasiado difíciles para que no te desmoralicen demasiado. Es decir, a veces te ponen unos problemas y dices, oye, esto es imposible. O sea, terminas una sesión de problemas y dices, oye, no me entero de nada, yo no sé jugar al ajedrez absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que mantener un equilibrio, ¿no? entre la posibilidad de que el alumno pueda resolverlo y al mismo tiempo, pues que no sea, bueno, que no se desmoralice demasiado si no lo resuelve, ¿no? O sea, que haya un cierto equilibrio. De vez en cuando, Ernesto me dejaba de resolver alguno de vez en cuando, ¿no? Porque si no, se complica demasiado, ¿no? Sí, pero quizás en esa época donde estabas un poco más fresco calculando es donde es más interesante. Bueno, por supuesto, digamos que las aperturas con trabajo y decidiendo un poquito, viendo un poco el rival, pues bueno, creo que incluso cada año se pueden ir cambiando las aperturas, buscando nuevas sorpresas. Incluso hay jugadores de élite que van decidiendo casi para cada torneo unas líneas, ¿no? Creo que eso no es tan complejo, ¿no? Para jugadores de talla mundial como sois ustedes, pero sí que es muy importante mantenerse activo jugando torneos, mantenerse activo haciendo ejercicios, porque realmente una vez que se preparan las líneas de apertura, luego hay que luchar con fuerza, ¿no? Yo quería llegar a lo que acabas de mencionar ahora mismo, creo que es fundamental. O sea, hay jugadores, de todos modos, no todos los jugadores son iguales, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta eso, que unos jugadores, yo que sé, por ejemplo, Spassky decían que trabajaba mucho a las ciegas, por ejemplo, jugaba mucho ajedrez a la ciega porque decían que no era tan trabajador como otros. Otros son más, digamos, ratones de laboratorio, que les gusta mucho trabajar en casa, jugar poco. Y otros jugadores en el grupo que yo me incluyo serían los jugadores que les gusta mucho jugar y cuanto más juegan, mejor juegan. Entonces, yo creo que jugar, para mí, es la clave de todo, ¿no? Hay gente que me dice, yo quiero llegar a maestro FIDE o quiero llegar a 2000 de ELO. ¿Qué tengo que hacer? Digo, bueno, lo primero de todo es que en el año consigas jugar torneos, consigas jugar el suficiente número de torneos para que eso sea posible. Porque por mucho que tú entrenes en casa, si luego no te vas a jugar torneos, no pones empeño en jugar, que al final es el mejor entrenamiento, porque jugar, entrenas aperturas, entrenas medio juego, entrenas finales, consigues material para ver tus propios errores, puedes analizar luego tus propias partidas. Es decir, jugar te lo da todo, creo yo, ¿no? Es decir, y ves también a nivel psicológico cómo te comportas, en qué está tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo también he tenido la suerte de trabajar, por ejemplo, con Carlos, sobre todo en una época donde yo tenía pues más dificultades para concentrarme por problemas personales. Lógicamente, cuando uno juega ajedrez, el mundo no para que tú juegues ajedrez, la situación a veces no es ideal, ¿no? Y entonces es importante pues que nos conozcamos a nosotros mismos y que sepamos cómo funcionamos, ¿no? O sea, eso por supuesto pasa en la vida, pero pasa muchísimo también en el ajedrez. Al final, el ajedrez nos da muchas lecciones que sirven también para la vida, ¿no? Sí, además que, bueno, por muy serio que seas entrenando, muy metódico que seas, esa tensión que te da la competición, ese toque de nervios que tiene el estar jugando la partida de torneo,
es muy, muy difícil conseguir en un entrenamiento, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, bueno, yo he trabajado con Topalov, he trabajado alguna vez con Anat, he trabajado con muchos de los mejores jugadores del mundo, incluso algunos de ellos hay anécdotas divertidas donde estos jugadores, pongamos, se enfrentaban a un sparring, ¿no? A una especie de jugador más flojo que ellos, porque estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, prácticamente campeones del mundo, y se enfrentaban a un sparring y el sparring los masacraba, ¿no? O sea, en el entrenamiento, a lo mejor, pues decir, pero es que el sparring lo está matando, ¿no? O sea, pero claro, una cosa es en el salón de tu casa jugar y otra cosa es ponerte delante de las cámaras, delante de un tablero, jugándote el prestigio, jugándote el elo, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo. Eso pasa también en todos los deportes al final, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿quién no ha dicho viendo un partido de fútbol? No, mira lo que ha fallado este. Bueno, ponte ahí y lo metes tú a ver si puedes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, y hoy va a ser muy interesante porque vamos a mostrar, pues precisamente, 2 partidas de un mismo torneo, ¿no? Que jugaste en Alemania, y precisamente estábamos tanto Carlos como yo acompañándote en el torneo, que también previamente habíamos estado haciendo una pequeña preparación, pero lo más interesante es el enfoque que creo que vas a ofrecer a los usuarios. Creo que les va a gustar mucho, al menos cuando me lo comentaste me pareció bastante interesante, y es que son 2 partidas donde haces un enfoque totalmente diferente, ¿no? Si te parece, te voy a dar la opción ahora de controlar un poquito el tinglao, ¿no? Y bueno, Paco, ahí estamos a tu entera disposición para lo que necesites, ¿no? A ver si nos comentas un poco precisamente cómo enfocaste esas partidas, ¿no? Cómo enfocaste la partida contra Aronian, cómo enfocaste la partida contra Keimer, cómo una partida es de las rondas últimas del torneo y cómo otra es de las primeras que estás disputando, cómo el perfil del jugador también influye mucho a la hora de decidir, etcétera, etcétera. Creo que hay unos factores ahí muy interesantes que creo que a los usuarios les va a gustar mucho, ¿no? Así que, bueno, adelante, vamos al lío, ¿no, Paco? Venga, sí. Bueno, hemos elegido un torneo que realmente, claro, con todo lo que ha pasado en este último año 2020, casi es uno de los últimos torneos que he jugado, ¿no? Porque, bueno, fue en 2019, realmente sí que he jugado algunas cositas después, pero vamos, que realmente tiene más actualidad de la que debería, porque este año pues apenas he jugado nada, ¿no? Creo que no he jugado ni una partida de torneo este año, así que bueno, estamos en 2019, que fue el último año que se ha jugado al ajedrez casi. Es un torneo, el Grenke Chess Classic, que bueno, que jugaba Magnus Carlsen, jugaba Aronian, jugaba Bachiller Agraf, etcétera, etcétera. O sea, muchísimos jugadores de top mundiales, top 10 mundiales, incluso incluyendo el campeón del mundo. Y luego había pues algunos jugadores digamos, de 2.700 y pico, estilo yo mismo, que bueno, que digamos que no es el top 10, digamos. Y luego además había un chico que también vamos a enseñar la partida, que es el más jovencito del torneo, con mucho talento, porque se había clasificado además ganando el Open el año anterior, y desde luego pues merecía una oportunidad de jugar contra muchos de los mejores jugadores del mundo. Y vamos a ver cómo enfocamos estas 2 partidas. Primero contra Levon Aronian, que es una partida donde llevo negras. Estaba allí también Carlos, estaba Ernesto. Llevamos negras contra un rival, bueno, aquí creo que lo estáis viendo además, ¿no? Donde tablas es un buen resultado y donde tu rival es un experto teórico. Bueno, Levon Aronian no solo es un experto teórico, sino que ha sido durante muchísimos años número 2 mundial. Creo que al número 1 no ha llegado nunca. Creo que eso no se lo podemos afear un poquito, pero bueno, número 2 mundial no está nada mal, y top 10 mundial pues durante siglos, ¿no? Realmente es un jugador de mi generación. A mí se me da, bueno, relativamente mal, porque en partidas serias yo creo que solo le he ganado una vez, en semirápidas otra vez, y él me ha ganado muchas partidas, sobre todo cuando él lleva las piezas blancas. La verdad que es un jugador que está muy bien preparado, ¿no? Sobre todo, Paco, creo que hay un factor muy interesante porque, bueno, yo te he acompañado en muchos torneos donde jugabas contra Aronian. Es cierto que te enfrentabas a él desde pequeñito, ¿verdad? Porque jugabas en los mundiales y tal, pero sobre todo en muchos de los torneos cuando él jugaba con piezas blancas empezamos a detectar que estabas muy bien preparado, con líneas teóricas de memoria y que prácticamente quedabas en posiciones ya casi ganado desde casa, ¿no? Entonces, de ahí el comentario que me parece que está muy bien, ¿no? Que es un experto teórico, ¿no? Sobre todo con blancas, creo que es un jugador que siempre ofrece algunas ideas, bien con las piezas blancas con la catalana,
y en esta época que estaba empezando a cambiar su repertorio al peón de rey también, que era una de las cosas que comentábamos, que decíamos, bueno, jugaba de peón de dama catalana, estaba muy bien preparado, siempre tenía algunas ideitas, y ahora de repente está jugando peón de rey, con lo cual no teníamos demasiada información del peón de rey, ¿no? Pero también sabíamos que algo tenía en la manga, ¿no? Sí, realmente esperábamos más peón de rey y bueno, y en ese momento hay que tomar un poco una decisión, es decir, tienes un tiempo limitado antes de las partidas y tampoco puedes desgastarte demasiado. Hay gente que comete también el error de intentar abarcar todo antes de la partida. ¿Y si me juega C4? Que también ha hecho C4 alguna vez. ¿Y si me juega caballo F3? ¿Y? Entonces, hay demasiadas preguntas, el ajedrez es demasiado amplio. Y entonces, antes del torneo o antes de la partida, lo más importante es la partida en sí misma, ¿no? Así que es muy importante mantener energía. Mantener energía es lo fundamental, porque si llegas cansado a la partida después de trabajar 4 horas repasando líneas y además tu rival resulta que ese día te hace B3 en la jugada 1, te hace esta jugada y ahora resulta que toda tu preparación se ha ido de... bueno, con B3 te hace una que no te esperabas para nada y resulta que tus 4 horas de trabajo no sirven para nada, ¿no? Así que, bueno, yo no sé si es buen momento, Fernández, ¿qué te parece darle a ver a Carlos, a ver un segundito, a ver qué opina él también, porque él estuvo allí también ayudándonos y a lo mejor sería buen momento para darle paso, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, para que ahí sí Como clicas... psicólogo, ¿no? Como psicólogo, a ver qué opina de... Si das botón derecho sobre su nombre y lo activas el micrófono, ahí está, ¿no? Sí, aquí ya creo que se escucha, ¿no? Sí. Bueno, esta era, yo me acuerdo de aquella, no ha pasado hace tanto, de hecho has dicho que fue de los últimos torneos que jugaste y lo recuerdo perfectamente, de hecho me acuerdo perfectamente de esta ronda. Yo creo que has dicho una cosa que es fundamental y es el tema de, sobre todo, de no cargarse excesivamente con el tema de la preparación. Yo creo que hay que ser muy práctico, tratar de elegir una o dos cosas y a partir de ahí liberar un poco la mente para luego poder hacer el esfuerzo real en el tablero, ¿no? Yo creo que esto es absolutamente esencial. Hay que decir también que a lo largo de que antes no lo había dicho al principio, así que aprovecho, que todos los usuarios vais a tener un perfil psicológico creado también dentro de la academia, ¿de acuerdo? Hay una serie de test que vamos a utilizar, de test psicológicos, que los podéis hacer sobre todo para ver cuáles son vuestras necesidades psicológicas y cuál es el perfil psicológico que tenéis. Y a partir de ahí poder ofreceros diferentes herramientas. Lo de Paco durante el torneo una de las cosas que, bueno, el trabajo, digamos, previamente ya estaba hecho, sobre todo de cómo se podía relajar, de cómo podía afrontar las diferentes situaciones. Y entonces ahí básicamente lo que se hacía era un poquito hablar, poner un poco entre los tres cómo se iba a afrontar esa partida y a partir de ahí luego hacíamos diferentes tareas como por ejemplo la visualización, entre otras cuestiones. A lo largo de este curso vamos a ver también esa herramienta. Pero sobre todo, yo voy a destacar esa idea, ya te doy paso otra vez, Paco, la idea de no cargarte excesivamente la cabeza con ideas y con preguntas y con cuestiones, a ver si me hace esto y si me hace la otra. Yo recuerdo, Carlos, perdón que te interrumpa, yo recuerdo que muchas veces he acompañado a Paco a muchos torneos y casi siempre, bueno, hacíamos un entrenamiento previo, que siempre nos reunimos un poco antes de ir a un torneo, o casi siempre, pero luego durante el torneo siempre caíamos creo que en el mismo error, ¿no? Luego siempre nos encontrábamos por la noche, comentábamos un poco lo que Paco quería jugar, yo me quedaba ahí a lo mejor viendo un poco con la computadora, pero al día siguiente por la mañana, antes de la partida, casi siempre cometíamos el mismo error, porque nos reunimos y empezamos a mirar líneas y esta y la otra, y esta y la otra, y siempre terminas encontrando algo que te molesta, porque es normal, y al final, bueno, cientos de horas ahí, ¿no? Y llegas a la partida totalmente cansado, ¿no? Y Paco siempre me decía, bueno, tengo muchísimo calor en la partida, ¿no? Y claro, en este torneo eso lo hicimos muchísimo mejor, ¿no? Realmente iba por las mañanas a la habitación de Paco, repasábamos un poquito y luego casi siempre íbamos a dar un paseo o recuerdo que ese superhotel, el torneo está muy bien organizado, a darnos un bañito, siempre a comer, ¿no? Creo que ahí, si bien evidentemente repasaba un poco de tiempo, pero no esas salvajadas que hacíamos en otros torneos. Eso creo que lo mejoró bastante. Es que realmente, perdón, un apunte, pero realmente con una hora, por ejemplo, para preparar, entre una hora y media, yo creo que es más que suficiente, porque tú también tienes muchas líneas ya preparadas o que las tres preparadas de casa.
si hay que mirar algo concreto, en este caso, con Paco y con Ernesto, pues claro, está Ernesto que se va a encargar a lo mejor por la noche de buscar las diferentes... Ernesto y yo, pues compartíamos la habitación y yo lo veía ahí trabajar hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Buscando algunas cositas y luego, pues Paco y él lo ponían un poquito a punto, ¿no? Para poder enfrentar. Pero me parece que es muy necesario ese relax, ese paseo que hacíamos, ese hablar un poco de cosas diferentes al torneo, también para que Paco estuviera un poquito más relajado. Y además, el último apunte que hago es que la mayoría de las partidas, no sé si os acordáis, pero no bajaron de las 6 horas, casi ninguna de las que afrontó Paco. Entonces, si tú, por ejemplo, estás entrenando por la mañana, estás preparando durante 4 horas y te metes luego una sesión de la partida con la tensión emocional que eso conlleva durante 6 horas más, es que estás jugando 10 horas al ajedrez. O sea, eso es un gasto energético que es descomunal, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante. Sí, preparar eso, el tiempo justo. Carlos, Dime. Es muy interesante porque además casi que acaba con un mito que es el análisis post partida. Eso, cuando eres más joven y juegas otro tipo de torneos, yo recuerdo mucho analizar después de la partida. Sinceramente, os lo recomiendo mucho, sobre todo a nivel aficionado, os lo recomiendo muchísimo porque es cuanto más ajedrez toquéis, más interesante, más podéis aprender. Pero es verdad que cuando tienes torneos que las partidas duran 5 o 6 horas, al día siguiente tienes otra partida durísima, luego tienes que preparar por la mañana, etcétera. El análisis post partida apenas es nada, se gasta muy poco tiempo en eso porque esa partida ya la analizarás cuando se acabe el torneo. Simplemente lo que tienes que hacer es un pequeño resumen por si ha habido algún problema de apertura, que ese problema no se vuelva a dar en otra situación de ese mismo torneo. Es decir, que no hayas tenido, de repente te juegan una novedad o una apertura que no te la sabes bien y que eso no te influya en las siguientes partidas, ¿no? Pero aparte de eso, nada más. O sea, no te pongas a analizar muy profundo porque lo que vas a hacer es cansarte. Lo que te conviene es luego irte a la carbonería, a tomar ahí unas tapitas y a relajar un poquito la mente porque al final es la clave, ¿no? Claro, realmente ahí lo has dicho tú, porque es sacar una o dos conclusiones quizá de la partida, algo que a ti te sirva para la partida siguiente y a seguir y ya está. O sea, ya desconectas y descansas. Si y has fuera. tenido algún problemita, taparlo, porque muchas veces hay jugadores un poco pillos que te quieren repetir y buscar en la misma posición donde te has quedado mal. Eso sí que es fundamental, pero no volverse loco. Incluso a mí me ha pasado, claro, te pones a analizar con las computadoras que hay hoy día, que tienen 3000 y pico de fuerza, y entonces ves que has jugado fatal, ¿no? Todas las jugadas que has hecho son peores que las que te recomienda la máquina y terminas incluso psicológicamente hundido diciendo, bueno, qué mal juego, no he visto nada, ¿no? Y eso es incluso contraproducente, creo yo, pero aparte es lógico porque nadie va a jugar como el ordenador, ¿no? O sea, cualquier partida tiene fallos, ¿no? Entonces, si te castigas mucho con esos errores, aparte de cansarte, también anímicamente llegas destruido, ¿no? Sí, y pasa muchísimo. De hecho, hay una anécdota de Kasimdzhanov, creo que fue campeón mundial de estos formatos de Copa del Mundo de la FIDE, que es un grandísimo jugador, que además es el entrenador de Caruana a día de hoy. Decía que él no analizaba las partidas con la máquina durante el torneo, ni mucho menos, porque lo que hacía eso era minarle la moral, ¿no? Porque lo que está haciendo más que nada es como cuando juegas bien, parece fácil porque la máquina en un segundo te acierta la jugada buena y cuando no juegas bien te sientes como un poco como un tonto, ¿no? O sea, entonces al final eso desde luego moralmente no te va a ayudar, ¿no? Entonces mejor hacer ese trabajo después de un torneo, ¿no? Pues a ver, Paco, si le puedes lanzar a los usuarios, vamos a ponerlos un poco en acción, que probablemente ya están medio dormidos con nuestras conversaciones, ¿no? Y venga, vamos a hacer una preguntita. Eso es. A ver cómo eligen ahí. Vamos a situarle la situación, Paco, si te parece, y a ver qué eligen, ¿no? Bueno. Voy a votar, ¿eh? ¿Tú puedes votar también o qué? Creo que sí, ¿no? Voy a intentarlo. Incluso yo puedo votar, creo. No, yo creo que no, ¿eh? A ver, vamos a situarlos ahí, a ver qué deciden, ¿no? Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de la prepartida contra Levon Aronian, uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, lo que he dicho antes, tal y que igual, ¿no? ¿Cómo afrontamos la partida, ¿no? Entonces hemos puesto 3 opciones, ¿no? La primera, confiamos ciegamente en nuestros análisis, nos hemos preparado duro para el torneo y no tenemos nada que temer, ¿no? Por supuesto, bueno, aparte de dar las opciones que hemos dado, luego hay veces que es un poco una percepción personal, ¿no? Es decir, tampoco hay una respuesta que sea 100% correcta, ¿no? O sea, es verdad que, bueno, todo tiene su bueno, además que veo que las opciones, pues cada una tiene bastantes votaciones de momento, vale, seguimos, ¿no? Entonces no tenemos nada que temer, ¿no? Entonces eso sería una opción interesante, es decir, nosotros nos hemos preparado muy bien. De hecho, yo diría que incluso hay algunos jugadores
que confían mucho en sus aperturas. Yo qué sé, por ejemplo, pues se me ocurre ahora mismo Nakamura, por ejemplo, ¿no? Repite mucho sus aperturas, sus defensas, se las sabe bien y repite y repite y no tiene miedo de lo que tú le puedas hacer. Digamos que él confía en sus análisis, ¿no? Casi siempre repite, la verdad, repite bastante. Luego, tenemos otra que es, debemos cambiar totalmente. Hay que tener buena memoria, ¿no, Paco? Si elegimos esa hay que tener una memoria bestial, ¿no? Tipo sí, Boris Gelfand, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, otro jugador que se me ocurre es Peter Leko, por ejemplo, que también es muy trabajador, trabaja muy bien sus aperturas y se acuerda, y además repasa mucho, ¿no? Está en su casa y el tío está repasando, ¿no? O sea, no es que... Entonces, claro, eso es... tienes que tener una mentalidad dura, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Muy soviética, diría yo, incluso, ¿no? O sea, de decir, bueno, trabajador y entonces tener mucha fe en que tú te vas a acordar siempre de tus análisis. No es fácil, es bastante difícil, sobre todo si tu rival puede variarte, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, si me das solo me aprenda una línea, pues probablemente soy capaz. Pero si me das que te aprendas, oye, apréndete la francesa, apréndete contra la catalana y apréndete otra cosa más, te voy a decir, oye, mira, no me va a dar tiempo a aprendérmelo todo y va a ser pues complicado, ¿no? Eso sería una opción, entonces, confiar ciegamente en los análisis. Segunda opción, debemos cambiar totalmente y sorprender desde el principio para que ambos estemos cuanto antes en terreno desconocido. Esto sería otra opción interesante, el decir, bueno, vamos a salir de la apertura e intentar que nuestro rival pues tampoco sepa nada y nosotros tampoco sepamos nada, ¿no? ¿Esto qué pasa? Tiene el pequeño inconveniente, podría tener, de que, claro, nuestro rival tiene blancas, ¿no? Entonces esto es un poquito más fácil de hacer. Si nosotros tuviéramos blancas, sí que es un poquito más fácil porque cualquier línea secundaria puede sacar a nuestro rival de la teoría, pero no nos va a dejar una situación peor. Sin embargo, con negras hay que tener bastante cuidado de usar esta estrategia. Y la tercera sería, introducimos una pequeña variación que nos permite jugar estructuras conocidas sin variar totalmente nuestros esquemas habituales. Bueno, esto tiene bastante lógica, ¿no? ¿Qué tal va la votación, Paco? Yo ya he lanzado la mía, ¿eh? Sí, está votando todo el mundo, está terminando de votar casi todo el mundo. Y bueno, también es verdad que tal y como les he explicado, bueno, es verdad que esta opción tiene bastante lógica porque evita que tu rival se pueda preparar en casa, pues hasta el final, digamos, ¿no? Es decir, que hagamos una línea que ya hemos hecho muchas veces y entonces le damos demasiadas opciones a nuestro rival para prepararse, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando juegas contra un rival que repite mucho, y por ejemplo, como es mi caso, yo puedo jugar peón rey o peón dama o inglesa, por ejemplo, entonces el abanico de posibilidades para prepararme contra ese rival es muy amplio. Entonces eso puede ser peligroso para él, pero también es verdad que, por otro lado, yo me voy a desgastar mirando muchas cosas y a veces no sabes qué jugar, que también nos ha pasado con Ernesto, ¿no? Sí, yo resaltaría un pequeño resumen. Primero, hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Saber si uno tiene buena capacidad para memorizar, si es capaz de aprender muchas variantes de memoria, si es capaz de tener esa mentalidad de estar repasando o no repasando. Primero, ser muy, muy honesto con uno mismo para saber si somos capaces de utilizar un enfoque u otro. Y segundo, y no menos importante, es ver qué rival tenemos, ¿no? Ese rival hace todas las aperturas habidas y por haber, repite, hace siempre la misma, porque dependiendo tanto del paso número 1 como del paso número 2 que comento, dependiendo de lo que el perfil que tengamos nosotros y el perfil que tenga nuestro rival, creo que habría que responder cada una de las que ha situado, ¿no? En este caso, el perfil de Paco, supongo que muchos lo conocéis, ¿no? Y el perfil de Aronian, creo que más o menos le hemos hecho ahí un pequeño resumen, así que a ver si son capaces de acertar lo que nosotros consideramos que era una buena elección, o al menos eso fue lo que hicimos para esa partida. A ver qué tal los usuarios, ¿no? Sí, quedan 2 por votar. Les voy a dar, nada, unos segunditos más mientras, bueno, terminamos de comentar. O sea, faltan, creo que solo 2 personas, han votado ya muchas. Casi todos, de hecho. Sí que casi todos, ¿no? Bueno, está bastante bien, ¿no? A lo mejor Roya y Amaya son los 2 que no han votado, ¿no? Estoy pensando. Faltan justo 2. Bueno, entonces... mira, han votado 2, sí, igual eran ellos, que les he avisado. Bueno, vamos a finalizar entonces la votación. A ver cómo ha quedado el tema. Y ahora, compartir los resultados, ¿le voy a dar o qué? Eso es. Ahí está. Los espectadores están viendo los resultados de la votación. Muy bien. Pequeñas variaciones. Bueno, ha ganado la tercera opción, que era introducimos una pequeña variación,
que nos permite jugar estructuras conocidas sin variar totalmente nuestros esquemas habituales. Y de hecho fue el comodín del público, fue el que usamos Ernesto y yo durante este torneo, y fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ya a mover piezas un poquito, ¿no? Que estamos hablando mucho. Vale, vamos a dejar de compartir ya los resultados. Como veis, 63% ha votado esta opción, ¿no? La opción ganadora, 33% la primera opción, que era muy razonable. Y como he dicho, la segunda opción tampoco era totalmente absurda, sino que también tenía cierta lógica, aunque quizás, ya te digo, sería quizás para usar en otro tipo de situación, ¿no? Más bien con las piezas blancas, más bien para un rival bastante teórico también, pero bueno, digamos que para esta partida en concreto no nos parecía la mejor opción, ¿no? Bueno, vamos a mover entonces alguna piececita, ¿no? Eso es, ¿no? Vamos aquí. En este caso no nos sorprendió, ¿no? E4, y jugamos la francesa. Esto lo esperábamos. Es verdad que aquí, hasta aquí, bueno, la francesa, esta es la posición principal, y aquí es verdad que hay 3 jugadas principales del árbol. De hecho, E5, por ejemplo, es la que me jugó Bachier-Lagrave después en el torneo. Caballo de 2 sería otra gran rama de la francesa, y caballo C3, que es quizás la más agresiva, la más punzante, ¿no? de esas líneas. Caballo de 2 es muy sólida, es decir, estoy dando un poquito de conceptos generales de estas jugadas. Caballo de 2 se supone que es la jugada más sólida. E5, en teoría, no da ventaja, o por lo menos, a nivel teórico no da mucha ventaja, pero sí que es verdad que mantiene muchas... por ejemplo, no lo tenía pensado, pero ya que estamos hablando de E5, que es la jugada que me hizo Bachier-Lagrave, ¿cómo plantea él la partida contra mí? Vamos a ponernos en su piel un poquito. Bachier-Lagrave es un jugador que, bueno, todos lo conocéis o muchos lo conoceréis ya, es un top 10 mundial, es un jugador que juega no solo extremadamente bien, sino extremadamente rápido. Entonces, ¿cómo plantea él la partida? Bueno, vamos a huir de los caminos más teóricos, como él vio aquí, por ejemplo, que yo jugaba contra Aronian esta línea, que es muy teórica y muy concreta, y dice, vamos a jugar E5, donde las posiciones no son tan concretas, donde podemos jugar posiciones a largo plazo, y donde, ¿qué voy a intentar? Que mi rival, que juega más lento que yo, se cargue de tiempo, y a partir de ahí, pues cuando tenga menos tiempo, crearle dificultades y esperar a un error de mi rival, ¿no? ¿Sabéis cómo cada uno tiene un poquito su estrategia, y en base a esa estrategia y en base al rival, elige una apertura o elige otra, ¿no? Sí, esta elección parece que no es tan importante, pero creo que es muy, muy importante. Por un lado, porque te debes sentir cómodo con lo que has decidido, y también para incomodar al oponente, ¿no? Así que yo le doy mucho peso a este tipo de decisiones, de elecciones. De hecho, nosotros en muchas ocasiones esto es en lo que más tardamos, ¿no? En decidir, ¿no? Nos vamos a andar, vamos hablando, no, esta, no, la otra, bueno, yo creo que esta le va a molestar más, bueno, yo creo que esta le va a doler más. Y yo creo que la mayoría de jugadores muy, muy fuertes, que realmente tienen un abanico amplio y que han trabajado muchísimas aperturas, digamos que no tienen ningún problema en efectuar una u otra, sino que lo más complejo es tratar de decidir, ¿no? Decidir qué vas a jugar en esa partida y tratar de acertar, ¿no? Y ahí es donde están un poco las dudas, ¿no? Luego, claro, a todo lo pasado todo se ve muy fácil, ¿no? Aquí acerté, aquí creo que fallé, pero bueno, hay que hacer una apuesta y algo se arriesga, por supuesto, ¿no? Fíjate cómo 2 jugadores de un nivel similar, como son Bachier-Lagrave o Aronian, enfocan la partida de totalmente diferentes. Mientras que Aronian confía muchísimo en sus análisis e intenta pincharte, ¿no? Directamente con caballo C3, que es la jugada más directa y más teórica y más crítica, ¿no? Sin embargo, Bachier-Lagrave no quiere tanto eso, sino lo que quiere es jugar una partida a largo plazo, donde aproveche sus cualidades, que es que calcula muy rápido, que es que juega también muy rápido, etcétera, etcétera. Muy buen toque práctico, ¿no? Tiene muy buen toque práctico y imprime una velocidad bestial, ¿no? Sí, pero digo que cada uno juega una línea acorde a sus características, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? O sea, bueno, curioso no, es lógico también, ¿no? Eso es, ¿no? Bien, y aquí jugamos caballo F6, como pongo aquí escrito, una pequeña sorpresa, estaba muy a menudo jugando la Winauer con alfil B4, ¿no? Muchos sabréis que esta es la variante Winauer, que yo creo, y bueno, esto es lo que considerábamos con Ernesto, que era la que él tenía más preparada, ¿no? No significa que caballo F6 no sepa nada, lógicamente él sabía también mucho de esta línea, pero esta es la que yo creo que él repasa antes de la partida, ¿no? Entonces, aquí es donde yo, digamos que es un poquito la encuesta que hemos hecho, pues básicamente hablaba un poco de esto, ¿no? Es decir, hacemos una pequeña variación dentro de la defensa francesa,
para que nuestro rival ya esté, por lo menos no haya memorizado todas estas líneas justamente antes de la partida, ¿no? Sino que ya esté tirando un poquito de memoria de más a largo plazo, ¿no? Eso es, de ahí la elección, ¿no? Jugar la francesa, este tipo de estructuras con las que te sientes cómodo, que te son familiares, y luego introducir una pequeña variación para si bien tu rival pues probablemente tiene conocimientos, pero que no esté dentro de lo que justo ha mirado antes de la partida, ¿no? Bueno, seguiste el camino más clásico, más típico, ¿no? Más teórico, quizás donde más partidas hay, ¿no? ¿Y ahora qué tal? Sí, bueno, aquí, bueno, ponemos forzando la situación, es decir, para otro tipo de partidas, pues existen muchas jugadas aquí, ¿no? Con negras existe un ramillete de posibilidades muy amplio y dependiendo de la partida, pues podríamos usar una u otra. Bueno, un poquito con la idea de esta partida donde nuestro rival es un gran experto teórico, pero nosotros consideramos que le vamos a sorprender, entonces luchamos por jugar algo muy concreto donde vamos a intentar medir memoria contra memoria, ¿no? Vamos a ver quién se acuerda más y no solo la memoria, sino también la capacidad de análisis tanto de tus ordenadores o de tu analista, etcétera, ¿no? O sea, que vamos a meternos en una lucha que es peligrosa, pero considerábamos que para esta partida podía funcionar bien, ¿no? Entonces aquí yo hablaba un poco de una teoría que es la de si tú crees que eres el pez pequeño o el pez grande, ¿no? O sea, creo que se la dije una vez a Iván Salgado y se reía mucho, o del tiburón, ¿no? O sea, es decir, si tú consideras que tú eres el tiburón y el otro es el pez pequeñito, entonces te conviene llegar a posiciones muy críticas donde tus análisis sean mejores que el rival y ahí, pues, aprovechar esa ventaja que tienes tú, ¿no? Y por el contrario, si tú crees que eres el pez pequeño, es decir, si tú vas a jugar negras contra Kasparov, pues en algún momento es mejor que te desvíes porque si no sus analistas, sus ordenadores van a jugar contra ti y eso no es lo que quieres que él pueda jugar con su propia cabeza y pueda cometer errores, porque hoy en día ya los ordenadores juegan tan bien que apenas cometen errores. Entonces, quieres que él empiece a jugar en algún momento, ¿no? Cuanto antes mejor, pero tampoco quieres quedarte peor, ¿no? Tampoco quieres hacer una línea, bueno, voy a jugar H6 o A6 en cualquier momento y así me salgo de la teoría. Bueno, tampoco es eso, tampoco le quieres dar ventaja a tu rival, ¿no? Claro, hoy día eso que comentas cada vez se está haciendo más complicado, ¿no? Porque uno dice, bueno, quiero apartarme un poco de los caminos más teóricos, quiero jugar de tú a tú, humano contra humano, pero claro, hacer eso sin quedarte mal no es tarea nada fácil, porque hoy día está todo bastante trabajado, bastante trillado, los jugadores trabajan muchísimo, ¿no? Entonces, ahí está un poco la habilidad, ¿no? La habilidad de salir un poco de los caminos más trillados y que sea una posición realmente jugable, ¿no? Que no te quedes peor, ¿no? Porque salirse de la teoría y quedarse perdido, pues bueno, yo lo hago bastante bien, ¿no, Paco? Sí. Efectivamente, una vez más el equilibrio ese, ¿no? Entre bueno, no hacer algo malo tampoco, ¿no? Es decir, quiero hacer algo que sea jugable. Una de las normas, por ejemplo, sobre todo con blancas, que yo recuerdo ponerme a mí mismo, es no jugar una línea que yo considere que me puedo quedar peor. Es decir, yo puedo arriesgar, puedo hacer cosas en un gambito, pero si yo considero que me puedo quedar peor, ya intento evitarlo, la verdad, porque ya me parece demasiado que con blancas me pueda quedar peor, ¿no? Ajá, bueno, por lo menos posición con blancas mínimo igualado, ¿no? Claro, mínimo igualado, es decir, lo normal con blancas es quedarse o igualado un poquito mejor, digamos que yo puedo sacrificar esa pequeña ventaja intentando enganchar a mi rival en algún sitio comprometido para él, pero lo que no voy a arriesgarme es a quedarme en una posición mala directamente y que ya me quede en una posición muy comprometida, ¿no? Eso, en general, sobre todo con blancas, hay que intentar evitarlo. Con negras yo creo que se puede abrir un poquito más la mano, porque con negras, bueno, si quieres, por ejemplo, jugar a ganar algunas partidas, como vamos a ver en la siguiente partida, vas a tener que abrir un poquito más el abanico y vas a tener a veces que quedarte en posiciones relativamente inferiores, pero bueno, eso te va a dar también más juego, ¿no? Pero bueno, eso va a ser la siguiente, no adelantemos acontecimientos. Los usuarios estarán pensando, bueno, en la encuesta contestamos que mantener la estructura y hacer alguna sorpresa. Supongo que están esperando la sorpresa, ¿no? de esta partida, Paco. ¿Cuál consideras que fue, digamos, la jugada que justo bueno, aquí, por ejemplo, teníamos esta pequeña opción que sería interesante para intentar cambiar damas y sería, por ejemplo, para otro tipo de partida, ¿no? También bastante interesante, donde intentamos cambiar damas, intentamos jugar posiciones, un finalito donde estaríamos un poquito peor,
pero yo, bueno, un poquito consideraba, diría, que a Aronian no le molesta este tipo de posición, donde las blancas, por ejemplo, tienen una estructura un poquito mejor, un poco más de espacio. A otro tipo de jugador, quizás muy táctico, le podría molestar este tipo de posición de cambio de damas, pero yo considero que Aronian no. Aronian es un jugador muy completo, el cambio de damas no le va a molestar mientras él conserve una cierta ventaja, ¿no? Así que nos para un jugador de un perfil más agresivo, ¿no? De ataque, que le gusten las complicaciones, ¿no? Sería una opción interesante, ¿no? Ofrecer ahí un cambio de damas, quitar un poco de... Es verdad que al más alto nivel los jugadores son bastante completos, es decir, todos juegan bien en ataque, en defensa, saben aperturas, tal, o sea, estamos hablando un poquito de pequeñas sutilezas, pequeñas variaciones, o sea, si hablas de Aronian o de Bachiel Agraf, en el 90% de las jugadas yo creo que van a jugar casi la misma jugada o una jugada de valor equivalente. O sea, son pequeños los detalles, pero bueno, esos pequeños detalles pueden cambiar las partidas, ¿no? Y entonces nos metemos en esta línea, que es una línea pues muy crítica, muy teórica, y donde, bueno, teníamos fe en que nuestros análisis funcionaran, ¿no? Vamos a seguir avanzando esta posición. Bueno, de hecho, es una variante que se toma cierto riesgo, ¿no? Entrando ahí en B2, la típica entrada en B2, la dama empieza a dar vueltas, así que esto normalmente no se debe hacer si no tenemos unos análisis bastante buenos, si no lo tenemos todo muy bien trabajado prácticamente de memoria, ¿no? Porque es arriesgado, ¿no? Entrar ahí, comer peones, dejar la dama un poco extraña, ¿no? Si me meto por aquí sin tener ni idea de nada, puede terminar la partida en 5 jugadas, ¿no? Sí, yo creo que esta línea incluso la jugué hace más de 20 años en Cuba, por ejemplo, la primera vez o una de las primeras veces la jugué en Cuba y, por supuesto, en aquel momento la teoría era muy diferente a la que es hoy en día, ¿no? O sea, que realmente los ordenadores han avanzado muchísimo en la teoría de ajedrez, pero, bueno, la línea sigue siendo muy arriesgada, lógicamente, y para esta partida es verdad también que si uno se mete en líneas muy arriesgadas, la tensión llega muy rápido a la partida, ¿no? O sea, llega muy rápido a la tensión, mientras que, por ejemplo, en la partida que comentábamos antes con Bachiel Agraf, la tensión llega más lento, la tensión se acumula y en la jugada 30, 40, mientras que aquí en la jugada 15, 20 ya vamos a estar en una situación absolutamente crítica, ¿no? Vamos a seguir porque esto todavía es muy teórico. Bueno, tomamos aquí, jugamos a 6, todo esto es memorizado. Torre B3 es una jugada buena, todo esto ya como ya he dicho, pues se ha jugado ya en infinidad de ocasiones. Y aquí, bueno, digamos que aquí, esta sería de algún modo la primera jugada de sorpresa real. La primera sorpresita, ¿no? Sorpresita, porque realmente aquí se han jugado algunas jugadas como dama de 8, como dama H4 jaque, que son también bastante jugables, pero claro, es otra pequeña sorpresita, ¿no? O sea, otra sublínea donde cada vez es más fácil que ya nuestro rival no se acuerde, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que ya llevamos varias sorpresitas, ¿no? Quizás caballo F6 intentando variar de quizás la jugada que tú más habías empleado con alfil B4, luego esta variante dentro de caballo F6 entrando con la dama en B2, que quizás no sea tampoco la más empleada normalmente, aunque hay muchísimas partidas. Llegando a esta posición ya después de 2 sorpresitas, todavía siguen existiendo bastantes partidas, pero ahora una nueva sorpresita, ¿no? Ya van 3 sorpresitas y tu rival quizás ya no la tiene tan mirada, ¿no? Sí, aquí yo creo que ya realmente él, aunque la posición le suena, es decir, esta posición él la ha tenido en el tablero seguro, la ha analizado, etcétera, etcétera, pero una cosa es que te suene y otra es acordarte con claridad de las ideas y de las jugadas concretas, ¿no? Entonces, al final, a veces es incluso contraproducente que te suenen las cosas y no te acuerdes con precisión, ¿no? Porque te pones a recordar, todo te parece que sí, pero no te acuerdas si era bueno o era malo, ¿no? Por ejemplo, te acuerdas de una línea, pero esta línea que era buena o era mala, ¿no? O sea, al final te puede casi perjudicar, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado a veces que quizás esa imagen residual que se te queda o ese recuerdo hace que entres en alguna línea porque te suena o juegas un tipo de posición porque te suena eso y al final ni era ahí y lo que estás haciendo es malísimo, ¿no? Sí, te suena, pero a lo mejor te suena y era malo, ¿no? Sí. O ni siquiera era en esa posición y justo lo estás haciendo en una posición donde no es correcta, ¿no? Parecida, ¿no? Una posición parecida, ¿no? Claro. Pero el ajedrez es muy concreto, ¿no?
también a veces cuando explicas a algún alumno, etcétera, te dicen, no, pero tú me dijiste que cuando la columna esté abierta, bueno, ya, pero cuando la columna esté abierta, pon una torre de allí, ¿no? Bueno, bien, pero el ajedrez precisamente, si fuera tan fácil que nos aprendiéramos unas reglas y siguiéramos esas reglas y ya jugáramos genial, pues no sería tan difícil ser un gran maestro, no sería tan difícil conseguir cosas, ¿no? Entonces, lógicamente, todo tiene excepciones, todo tiene pequeños truquitos, ¿no? Es decir, tiene su complejidad el llegar a un nivel alto porque hay muchas sutilezas, ¿no? O sea... Yo recuerdo que aquí, tras torre C8, él se pegó una buena pensada, ¿no? Se pegó casi, no diría una hora, pero 40 minutos a lo mejor sí, ¿no? Yo creo que estaba justo, claro, jugabais ahí una especie de escenario, yo estaba de público, ¿no? Viendo las primeras jugadas que iban a un ritmo más o menos, bueno, rapidito, ¿no? Y recuerdo que aquí se pegó una pensada que yo me fui de vuelta a la habitación. Es decir, bueno, ya me tranquilicé y dije, bueno, no sabe tanto como Paco. Creo yo que Paco va a conocer más porque si él se está pegando aquí esa pensada tan salvaje, pues ya me tranquilicé, ¿no? Me hubiera asustado un poco que continuar ahí atizando jugadas rápidas, ¿no? Bueno, es que hasta aquí él llegó en segundos. O sea, él no había gastado ningún tiempo. Hasta aquí jugó absolutamente al toque. Que de hecho yo me asusté un poco porque digo... Claro. ¿Cómo este tío ha acertado que yo le iba a hacer esto? O justo te ha tenido la suerte que ha repasado esta línea, no sé, ¿no? Tiene muchísima confianza, ¿verdad? Pero bueno, recuerdo que en algún otro torneo contra este mismo rival, si no recuerdo mal el torneo de Linares, ocurrió algo parecido. Le sorprendiste, pero siguió continuando todo al toque y jugó todo de memoria y la tenía muy bien preparada y te quedaste mal con aquella eslava, ¿no? Sí, es que, bueno, es un jugador que trabaja duro, que tiene mucha memoria y entonces, claro... aunque le sorprendas, puede estar preparado también para la sorpresa, ¿no? O sea. Claro, por eso yo cuando aquí se pegó esa pensada ya me tranquilicé, ¿no? Digo, bueno, no, por lo menos aquí va a existir partida, ¿no? Sí, bueno, jugó dama de 3, que ya es una jugada rara. Nosotros pues teníamos lógicamente más analizada pues en Roque. De todos modos, llegamos a esta posición que, bueno, no sé hasta cierto punto si yo ya recordaba bien o no. La verdad que también... Cuando tu rival piensa 40 minutos, yo creo que ya se te olvida todo. Yo ya no sabía ni... Pero bueno, al menos tenías un poquito de idea, lo habías mirado, algo de seguridad te da, ¿no? Sí, hombre, y además sabes que... tu rival ya va pensando, ¿no? Claro. Bueno, esta jugada Torre C4 es muy interesante. Si no tienes ni idea, dices, bueno, Paco está aquí tieso, ¿no? El rey N8 no tiene desarrollo, el blanco se ha enrocado, ¿no? O sea... Esta posición para enseñarla a alguien que está empezando, el rey N8 sin desarrollo, el blanco el desarrollo completo, te van a hacer F5 y te van a dar mate, ¿no? Sí, también esta torre en B7 da un poco de pánico aquí, ¿no? Está muy bien esa torre y puede tener incluso entradas a veces en B8, ¿no? Pero bueno, esta jugadita torre C4 me gusta mucho porque tiene posibles golpes tácticos, ¿no? Sobre todo con la jugada dama C8, atacando la torre de B7 y después podría venir torre por D4 seguido de alfil C5, ¿no? Sería una de las ideas de esta jugada. Y otra idea interesante que existe es la idea de alfil C8 puede bloquear y puede atacar la torre. Y por otro lado también nos quitamos de la jugada alfil B6, ¿no? O sea, si vamos una jugada más atrás, la jugada alfil B6 a veces puede molestarnos a la dama y no tenemos muy buenas casillas para la dama, aunque existiría a veces el truco de con dama por B6 seguido de alfil C5, ¿no? Pero digamos que esta jugada torre C4 lo que hace es dar espacio también a esta dama, ¿no? Sí, la amenaza dama C8 muy bonita, ¿no? Con la idea dama C8, toco torre y torre por D4, ¿no? Sí, entonces, bueno, él tenía también aquí una jugada de F5 que es muy interesante. Bueno, jugó torre FB1. Vamos a seguir un poquito avanzando la partida. Porque, bueno, se lía aquí. Esto es un auténtico lío, ¿no? La verdad que la posición es muy difícil, muy compleja. Alfil G5, tocando la dama. La dama se coloca en F2, donde sigue apoyando, sigue defendiendo el alfil. Por F5, bueno, no quería que mi rival entrara con el peón en F6, porque, bueno, si enrocamos, pues ese peón en F6 puede ser bastante molesto. Así que, bueno, me decido a comer en F5. Todavía no es grave torre B8, ¿no? Que puede asustar a la gente. Torre B8 sí, como dama, ¿no? Todavía podremos, supongo que, cubrir con alfil sin muchos problemas, ¿no? Interesante, ¿no? Tapas todo. Y, bueno, lógicamente... El negro se va a quedar genial si consigue enrocar, ¿no? Es decir, ahora el negro tiene peón de ventaja, pareja de alfiles, pero el problema está en que el rey todavía está en el centro y eso puede hacer pues, que los problemas tácticos, ¿no? O sea, es muy importante también ver un poquito las tendencias de las posiciones. Por ejemplo, aquí el blanco tiene que tener claro que tiene que jugar con mucha energía
porque si no, después de enroque corto va a perder toda la compensación que tiene, ¿no? Ajá. Entonces, importante ahí que hay que enrocar rápido y si lo consigues, entonces vas a quedar bien, ¿no? Económicamente, socialmente y en el amor. Bueno, F por S. Te quiero presentar a José. Ahí Paco silencia a Katy, que tiene el micrófono abierto. Un beso en la mejilla. Ahí ¿no? tenemos uno de Oigo un los- ruido ahora, no sé muy bien. Yo, una señora clásica, Katy, vos. porque lleva la misma voz. ¿Sí? Katy Boys, silenciamos ahí el micrófono, por favor. Sí, Hay perdón. mujeres mayores que se ponen mucho más modernas. A ver, veces No algunas puedes no ver les va. me he de despistado forma un poco. manual, Paco, da sobre Bueno, ahí llevamos. ahí estamos, muchas gracias. Me he despistado un poquito y he tocado aquí el tablero. Ahora, bueno. Ahí está, perfecto. Todo en orden. Vale, torre G8, alfil E5. Y bueno, aquí parece que esta era la mejor jugada, alfil F6, pero bueno, esto ya era una cuestión de cálculo bastante complejo. Había muchas jugaditas, por ejemplo, torre por, rey por, dama entra por A7. Por ejemplo, había un truquito táctico muy interesante, que era en esta posición que parece que las blancas ganan, pero hay una jugadita, a ver si no voy a poner encuesta, pero os dejo pensar unos segunditos a ver si... A ver qué tal por se el os chat, ocurre. ¿no? A ver si colocan la jugada del negro para salvar esta posición, ¿no? Exacto, exacto. Aquí esto era muy importante. Nada, veo que son durísimos, ¿eh? Ahí al Sí, toque. al toque todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bien, pues ya sí veo que todo el mundo casi todo el mundo ya la ha visto. Hay un detallito táctico que no es difícil, pero bueno, es verdad que se te tienen que ocurrir muchas jugadas antes, ¿no? Entonces, Paco, en esa posición, después de meter varias sorpresas, tu rival ir pensando, realmente se acaba la teoría para ambos y ya empezamos a jugar con la cabeza, ¿no? Y entonces teníamos una situación donde, Sí, más o menos, claro, más o menos el por blanco aquí tiene que jugar ya al cuello empieza a jugar. o a largo plazo va a quedar mal, ¿no? ¿Perdona? Digo que después de salir de las sorpresas en las aperturas, ambos os quedáis un poco ya sin teoría, ¿no? Llega el momento donde ambos ya tenéis que jugar con vuestra propia cabeza, ¿no? Y la posición que teníamos en el tablero, si no he entendido mal, las blancas tienen que jugar muy rápido, directamente, tienen que jugar directo para aprovechar que el rey de las negras está en E8 o a largo plazo las negras van a quedar bien por la pareja de alfiles, ¿no? Sí. Por eso sí, Aronian juega F5, E6 súper violento, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque incluso aunque no hubieran jugado F5, si el negro consigue enrocar simplemente, ya sería una posición muy buena por la pareja de alfiles, también por la mejor estructura. El blanco tiene 3 islas de peones, sabéis que los peones conectados los llamamos islas, entonces, y nosotros tenemos, sin embargo, solo 2 islas, ¿no? Todos estos peones están conectados, entonces tenemos mejor estructura de peones, tenemos pareja de alfiles, que también es más valioso que alfil y caballo, entonces digamos que a nivel estratégico el negro está mejor, pero a nivel dinámico son las blancas las que están mejor porque tienen sus piezas mejor desarrolladas y en posiciones muy agresivas, por ejemplo, esta torre de B7, ¿no? Eso es, ¿no? O sea que a largo plazo, las negras con la pareja de alfiles, si completan su desarrollo, se van a quedar mejor. De ahí que Aronian se lanza como un león, ¿no? Sí, sí, porque la no puede posición esperar. se vuelve ya un lío táctico concreto, ¿no? Efectivamente, no puede esperar y se lanza con esto, donde ya garantiza que mi rey se va a quedar en el centro del tablero, aunque ha perdido un peón por el camino, pero es verdad que la situación del rey negro pues es bastante incómoda, ¿no? Aquí estuve pensando muchísimo, yo creo que también una media hora o algo así puede ser, ¿no? Porque me parecía un momento crítico, es una de las clases interesantes que seguramente en algún momento daremos, ¿no? De hablar de los momentos críticos, de cómo identificar esos momentos críticos y de cómo jugarlo, pero desde luego, así como avanzadilla, pues decir que es muy importante, es decir, las partidas, si somos capaces de no cometer errores graves, pues se deciden en algunos momentos concretos y este me parecía uno de esos momentos importantes donde es importante gastar tiempo, intentar hacer la mejor jugada posible, porque un error aquí, en una posición muy compleja, puede ser definitivo, aunque no sea un error obvio, pero puede ser un error a largo plazo muy importante, ¿no? Yo recuerdo que en esta posición, Paco, yo estaba mirando y es la típica posición que activas el módulo y dices, bueno, las negras están bien, ¿no? Pero es la típica posición que antes de activar el módulo miras tú y dices, bueno, me estoy quedando aquí con el rey en medio del tablero, cuidado que me van a matar, ¿no? Es curioso como si miras sin módulo te parece que el riesgo es tremendo con el rey N8, pero con el módulo todo tranquilo, no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, claro, de hecho es muy engañoso a veces eso, sí. Sí. Bueno, y aquí esta parece que era la mejor jugada después de analizar con la máquina.
Bueno, todo es muy complejo y tal, pero bueno, bien. Vamos a seguir la partida donde se jugó D4, que D4, por cierto, lógicamente amenaza alfil E3, además del caballo. Mi rival juega dama E2, que es una jugada espectacular, porque ataca la torre y además mira al otro lado también, ¿no? Es como Laudrup, ¿no? ¿Os acordáis de Laudrup, ¿no? El jugador de fútbol, aquel que pasaba el balón a un sitio y miraba al otro mientras, ¿no? Esta dama parece Laudrup, ¿no? Toca por aquí la torre, pero mientras está mirando un jaque, parece que es casi mortal, ¿no? Porque estaría entrando en H7, tocando el rey, y si el rey se viniera, por ejemplo, a F8, hay jaques en D6, además de que la torre claro, está molestando en todas partes, ¿no? No, la posición es súper compleja, ¿no? Es un lío táctico ahora tremendo, y como podéis comprobar lo que decía Paco al principio, ¿no? Si bien hay que estar muy bien preparado, hay que preparar la partida, hay que mirar la apertura, hay que decidir bien, pero bueno, realmente aquí es donde se va a decidir la partida. Si no estás fino aquí, pues terminas perdiendo o ganando. En cualquier caso, el enfoque que nosotros queríamos hacer para la sesión no es tanto analizar estas complicaciones tácticas, que haremos algunas sesiones sobre jugadas candidatas, sobre momentos críticos, todo ese tipo de situaciones, sino que más que nada el enfoque que queríamos dar era cómo elegir, cómo decidir atendiendo a cada uno de los rivales, cómo preparar, en este caso Paco, que es un súper gran maestro, cómo decide, digamos, esa preparación, esa elección de apertura, ¿no? Porque, bueno, ahora la partida se convierte en una locura y la gente dirá, pero esto es muy complicado, pero realmente lo que queríamos transmitir es un poco ese enfoque que yo creo que tú haces muy bien, ¿no? Yo, de hecho, algunas veces he ido a torneos y siempre tiro de la amistad de Paco para decirle, oye, Paco, ¿qué le juego a este jugador, no? Porque creo que lees muy bien ahí precisamente lo que hoy pretendíamos transmitir, ¿no? Quizás la línea donde más daño le puedes hacer al rival, lo que más cómodo puede hacer sentir a cada uno de los jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás eso es un poco lo más importante y lo que yo creo que todos los usuarios deberían hoy, pues bueno, guardar un poco en su memoria, ¿no? Ese secretito que os está dando Paco un poco con estas pequeñas recetas, ¿no? De cómo decidir atendiendo al rival, cómo decidir atendiendo a cada una de las cualidades que tiene tanto el rival como uno mismo, ¿no? Aquí fue un lío, ¿no? Yo recuerdo que la partida terminó en tablas, ¿no? La típica repetición de computadora, ¿no? Sí. Bueno, aquí vamos a terminar la partida rápidamente. Aquí si alfil rey H1, pues alfil C6, de repente entraba un contraataque mortal aquí, porque esta amenaza alfil por G2 es muy dura. Entonces mi rival jugó rey F1 y empezó a jugar rápido. Aronian tenía todo calculado. Bueno, la verdad que ambos teníamos prácticamente todo calculado hasta el final de la partida, hasta las tablas. Pero vamos a ver lo que ocurre. Dama H4, entra la dama también a amenazar cosas, no solo evita el dama H5 jaque, sino que también evita dama por torre porque habría mate en F2. Y aquí Aronian juega torre por D7, otra jugada espectacular, que elimina a un defensor y además permite que la otra torre entre en algún momento, ¿no? Bueno, rey por D7, torre jaque. Y ahora jugamos, esta sería mala porque dama F3 es mortal. El rey entonces, con rey E8, torre jaque, rey F7, torre jaque, y llegamos a una posición donde voy con mi gran habilidad con el ordenador, voy a intentar lanzar otra pequeña votación. A ver. A ver, esa preguntita, ¿cuál es? Tengo una gran habilidad con el ordenador y vamos a votación. Iniciar votación. Y no voy a dar pistas, porque había mucha gente que ha esperado a las pistas, ¿no? Había mucha gente que ha esperado a las pistas. Voy a intentar mover esto aquí. Yo creo que se ve el tablero, es decir, esto es una situación, bueno, donde estamos repitiendo jugadas, hemos dado un par de jaques, ¿no? Y aquí el negro tiene la opción de lanzarse con el rey hacia arriba o volver a rey E8, que es donde estábamos, ¿no? Ajá. Si nos echas un poquito el cartelito hacia la derecha, que no veo la torre, Paco, a ver, ¿qué quiere hacer esa torre? Me está pegando jaques por ahí. Vale. Lo tenemos, ¿no? Bueno, yo aquí contra Aronian, tablitas, ¿no? Feliz, ¿no? Repetimos sin dudar, ¿no? Esta pregunta me la hacía el psicólogo, ¿no? Es buen momento para recuperar el psicólogo. El psicólogo ponía ejercicios de este tipo, ¿no? Si juegas contra un jugador de 1000 de elo, ¿repites o te arriesgas con rey G6, ¿no?
Si Claro, juegas contra que... Carlsen, ¿no? Es importante el rival, ¿no? El dato del rival para ver qué decido, ¿no? Sí, bueno, es que realmente es importante, claro. En otra situación, aquí estamos jugando contra Levon Aronian, que es uno de los mejores jugadores del mundo, y tienes una situación que es esa, ¿no? Es la realidad. Si estoy jugando el torneo de mi pueblo, pues a lo mejor sigo jugando, ¿no? A lo mejor seguiría jugando, porque pienso, bueno, a lo mejor mi rival va a cometer un error después, aunque la posición sea poco clara, ¿no? Ajá. Tiene lógica, ¿no? Tenía ahí la encuesta y no veía el tablero, ¿no? Además, bueno, como ponemos aquí, bueno, tenemos una buena posición, nuestro rival ha gastado mucho tiempo, parece cansado, y además es verdad que parecía feliz ya con las tablas después de, bueno, de pasarlo mal durante una partida muy complicada, ¿no? Entonces es verdad que bueno, que yo quería jugar, es verdad que yo quería jugar porque... Dan ganas, ¿no? Sí, me daban muchas ganas de jugar porque le veía agotado de las grandes pensadas que se había metido, le veía con poco tiempo en el reloj también, que es muy importante, que tiene poco tiempo. Entonces, realmente, bueno, a ver, la primera opción, entonces, repetimos sin dudar, la posición no es del todo clara. Bueno, eso es demasiado poco ambicioso, ¿no? Demasiado poco ambicioso porque, hombre, estamos jugando con Aronian, que es un gran jugador, pero yo me considero un buen jugador también que le puedo intentar ganar, ¿no? Así que eso sería demasiado poco ambicioso. Hay que intentar aspirar un poquito más. Eso ya el psicólogo ya os dará un poco más de consejos en ese aspecto, pero yo creo que hay que, por lo menos, no hay que estar tan feliz con las tablas. Es decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, tablas no era un mal resultado, no es un mal resultado con Aronian, con negras, ni muchísimo menos, sino que más bien es un buen resultado. Pero bueno, eso era antes de la partida. Ahora, durante la partida, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Aquí, Paco, aquí en el chat veo a todo el mundo súper valiente, ¿no? Rey G6 y voy a por Aronian, ¿no? Pero me gustaría verlos ahí, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Y hay que ser valiente en la vida, pero bueno. Sí. Repetimos sin dudar, entonces, bueno, esa no, porque creo que, bueno, realmente hay que ser un poquito más ambicioso, entonces podríamos repetir, ¿no? Podríamos repetir, pero sin dudar no, habría que tener dudas, habría que analizar, ¿no? La segunda opción, hay que luchar, es el momento de aprovechar que está tocado. Pues es verdad que está tocado el rival y es verdad que estaba cansado, etcétera, ¿no? Pero yo tengo mucha experiencia ya jugando con Aronian y tengo, bueno, me ha pasado de todo un poquito con él, pero es verdad que es un jugador que resiste muy bien el apuro de tiempo, que tiene muchos recursos, que es un muy buen jugador tanto de blitz como de partidas rápidas de 15 minutos. Es un jugador que se maneja muy bien en todos los controles de tiempo y donde que está cansado es un poco una apariencia. O sea, no está tan cansado porque el tío es joven y está en buena forma, así que de hecho es buen deportista y tal. Así que la apariencia, bueno, hay que tener un poco de cuidado con sobreestimar esas posibilidades, ¿no? Y por último, evalúa con objetividad y sinceridad la posición y toma una decisión solamente basada en datos ajedrecísticos. Bueno, creo que en este caso, jugando contra un grandísimo jugador y en una situación donde yo tenía un poquito más de tiempo, en una posición interesante, bueno, la verdad que me puse a calcular. Rey G6 es muy interesante y la calculé y simplemente pues me pareció que no estaba mejor. Y en base a eso, pues tomé la decisión de repetir jugadas, simplemente, ¿no? Voy a finalizar la votación. Ha habido tres que no han votado. Ponme el resultado, no me engañes. ¿Cómo? Ponme el resultado de la encuesta, quiero verlo ahí. Sí. No, digo que ha habido dos. ¿Votado bien o no? Ahí está, ¿no? Bueno, veo que 79%. Ah, casi aplastante, ¿eh? Gente sí, está ahí, 79%, ¿no? También igual hay gente que vota, si no sabes, votas lo que más escrito está, ¿no? La frase más larga la votas. ¿Eh? El truco del examen, ¿no? Sí. Lo que más escrito está, la votas y ya está, ¿no? Bueno, vamos a dejar de compartir los resultados. Entonces, bueno, básicamente calculé un ratito y, bueno, pensé que Rey G6 era demasiado peligrosa y no la jugué, ¿no? La verdad, simplemente repetí jugadas y fuera tablas aquí. Con Rey G6, alfil G3 y se llega a esta posición donde parece que el blanco incluso está un poquito mejor, porque a pesar de que tenemos un peoncito de ventaja, pero el rey está muy mal aquí, ¿no? Así que esto era demasiado peligroso y creo que evalué muy bien simplemente repetir jugadas porque, bueno, el tiempo no puede ser un factor, si estamos jugando contra un buen rival,
el tiempo, hombre, a no ser que sea finish y le queden 20 segundos, ¿no? Pero en una partida con incremento y tal, o que le quedan 10 minutos, es decir, no puede ser un factor fundamental. El factor fundamental tiene que ser el tablero y las piezas que quedan en el tablero, ¿no? Así que, bueno, una partida muy bonita, muy interesante. La verdad que tenemos otra partida preparada, pero el tiempo corre que... Sí, pero bueno, miedo, creo ¿no? que lo más importante quizás no es, bueno, analizar la partida tan compleja o súper, sino mostrar un poco el enfoque, ¿no? Que es un poco de lo que se trata, ¿no? Fijaros cómo Paco en esa partida contra Levon Aronian, bueno, trata de plantear la partida metiendo unas ideitas en la apertura, colocando una de sus estructuras favoritas y tratando de sorprender al rival. Le salió bastante bien, ¿no? Sorprendiéndolo, haciendo lo que se cargue de tiempo y obteniendo una posición con negras bastante buena. Bueno, tablas con negras contra Aronian, que juega con las piezas blancas, que está súper bien preparado, no es un mal resultado, ¿no? Y ahora, fijaros que en esta partida, contra el joven jugador del torneo, que también es verdad que venía un poco castigado, ya había sufrido varias derrotas, un torneo quizás un escalón por encima para él en ese momento, que todavía quizás tenía más o menos como 200 puntos menos que la mayoría de jugadores de ahí, ¿no? Entonces, en esta partida, Paco, cuenta un poco quizás cómo enfocaste un poco hasta el momento quizás crítico, la diferencia entre una elección de una partida y la diferencia de esta, ¿no? Claro, la historia está en que aquí, como veis, bueno, aquí se ven los elos de los jugadores, 2.516 y yo en este momento tenía 2.693, casi 200 puntos de diferencia. Mi rival es un jugador de 15 años, creo que en este momento. Es un rival que sí que llega muy tocado porque le han metido varias derrotas, entonces, bueno, llega un poquito tocado. Es verdad que tiene las piezas blancas, que es una buena ventaja. Cuanto más nivel, más ventaja es. Pero es verdad que es una situación comparable. Vamos a comparar esa situación con la de antes, con Aronian, que es un jugador top mundial a mitad de torneo, con esta, que es la última ronda. Tenemos también las piezas negras, pero la situación es diferente totalmente porque yo también llego con 2 derrotas. Una creo que era contra Magnus Carlsen y la otra derrota, creo que yo llego con otra derrota que es contra Vichy Anand. Efectivamente, 2 campeones mundiales, 2 jugadores un poco ya casi leyendas del ajedrez. Y llego a esta partida donde... voy mal en el torneo, perder no sería demasiado diferente a hacer tablas. Sin embargo, ganar sí que me pega un pequeño impulso en el torneo, me permite pues quedar relativamente, bueno, bien, no bien, pero bueno, relativamente normal en el torneo, así que consideramos con Ernesto y con Carlos... A ver esa pregunta, no des pistas, Paco, no des pistas, a ver esa pregunta. No quiero, no des más pistas. Que luego... Claro que te están esperando ahí, van cogiendo pistas y luego contestan bien. No quiero que fallen ahí en la encuesta. Venga. Los usuarios deben fallar. A ver cómo plantean esta partida. Dice Carlota que hiciste tablas como... Me lanzo... A ver qué pasa ahí. A ver esta encuestita, a ver. Me lanzo demasiado rápido, ¿no? Va soltando pistas y luego, claro, así aciertan, ¿no? Hay gente que ha respondido en 5 o 10 segundos, ¿no? Ahí son unos rayos, ¿no? Porque en 10 segundos... 1000 pistas, ¿no? Tienes que leer rápido, además, ¿no? Tienes que leer rapidísimo, ¿no? Igual hacen como Homer, ¿no? Van haciendo ahí 1, 2, 3, ¿no? A ver, yo ya voté, ¿eh? A ver si están activos aquí. Hay una que tiene 0 votos. Pues casi hago la de 0 votos yo, en realidad, ¿no? La verdad que, como hemos dicho al principio de estas votaciones y tal, tienen un poquito de subjetividad también, ¿no? O sea, no es una respuesta perfecta, ¿no? O sea, con esto no quiero... O sea, es que no queremos desmoralizar a nadie con estas votaciones, porque realmente, pues también depende mucho a nivel personal cómo te sientes tú, ¿no? O sea, entonces a lo mejor tú llegas a esta partida con ganas de arriesgar o llegas con ganas de jugar más sólido. O sea, que realmente no existe una respuesta perfecta para estas votaciones, pero sí que queremos explicar un poquito pues, los enfoques, ¿no? Eso sí que es importante, el aprender a enfocar las partidas, el aprender pues, cómo valora un buen jugador de ajedrez pues, lo que puede pasar en la partida. Ah, qué pillines. Por aquí estoy viendo en el chat, ¿no? Dice Jesús Remis, dice, es que en Chessbase pone la A61. Así que se saben el código ECO y ya van a acertar la respuesta. ¡Qué finos!
¿Cómo van hilando ahí, eh? Siempre hay... Bueno, de todos modos, yo jugué una cosa, pero podía haber hecho un error, ¿no? Podía haber elegido mal, ¿no? Que también pasa, ¿no? Bueno, es interesante que cada uno, se ponga un poco en la piel de Paco y simplemente conteste lo que él haría, ¿no? No está mal, de hecho, ¿no? O sea, creo que todas las respuestas están bien, simplemente es para ver cómo se enfocaría simplemente esa partida, ¿no? Sí. Bueno, voy a finalizar la votación. Quedan 4 por votar, pero les voy a dar 5 segundos ya, ¿no? Hay que ser más rápido, tienen que espabilar. Sí, ya hemos dado muchas pistas, hemos dicho de todo ya. Quedan 3, 2... Eso debe ser de nuevo a Maya y Roy que están... Bueno, finalizo votación. A ver qué pasa ahí. ¿Cuál ha salido? Brutal, ¿no? No falla en una, ¿no? Sí, la mayoría ha acertado, entre comillas, porque ya hemos dicho que lo de acertar es muy relativo, pero bueno, digamos que han entendido la filosofía un poquito de la partida, ¿no? De lo que nosotros buscábamos, ¿no? Que no significa, primero, que lo de repetir mi repertorio con E6 de 5 clásico hubiera sido una mala elección, sino que hubiera sido normal, probablemente una partida interesante. Segunda opción, la de la semieslava, que es una línea que estaba jugando un poquito menos, también podía ser una buena opción porque, bueno, mi rival no se la espera mucho y conseguimos una buena posición y bastantes piezas en el tablero, o sea que hubiera sido una buena opción también. Y bueno, en esta ocasión optamos por arriesgar mucho, pero realmente yo no sé si era tan buena, salió bien, pero si llegó a perder la partida, pues hubiéramos puesto este mismo ejemplo diciendo lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, que claro, final... de hecho es, bueno, simplemente un enfoque de la partida, ¿no? Y claro, después uno puede pensar, hice bien o hice mal, atendiendo a cómo fue la partida, cuáles fueron sus sensaciones, ¿no? A veces uno enfoca la partida de una manera y posteriormente cree que se ha equivocado, también pasa, ¿no? En este caso hemos situado 2 ejemplos donde Paco creo que consideramos que hizo 2 tomas de decisiones, 2 enfoques bastante interesantes y en ambas le salió bien, ¿no? También se podían elegir otros donde Paco se equivoca y le dan con el garrote en la cabeza, ¿no? O sea que simplemente es un poco para que veáis cómo un fuerte gran maestro primero busca las partidas de su rival, intenta leer qué es lo que juega, piensa durante varias horas qué puede hacer, qué le puede sorprender, dónde puede variar y cómo va a enfocar esa partida. Va a enfocar una partida súper teórica, memorizando líneas. Voy a enfocar una partida un poco más dinámica, donde voy a arriesgar y se va a situar una posición más compleja. Arriesgo con piezas negras, no arriesgo y juego sólido. Bueno, todas estas decisiones influyen mucho a la hora de decidir las primeras jugadas de la apertura. Y bueno, aquí de hecho Paco es decidió interesante, la Benoni, ¿no? que decía que de hecho es interesante si alguien te evita ese desgaste, a veces es interesante. Incluso si tienes un entrenador o un amigo que te dice, oye, mira, mañana juega la Petrov y ya está. Y ya te evitas todo ese mareo, ¿no? A veces, ¿no? O sea, que puede ser incluso una opción muy interesante, ¿no? Sí, bueno, sobre todo lo que es la búsqueda de partidas y todo eso, yo recuerdo que en algunas ocasiones yo te he ahorrado ese trabajo que es absurdo, porque es ir recopilando partidas, entrando en páginas que realmente al jugador no le va a ofrecer nada para la partida, ¿no? Y eso lo puede hacer un compañero, un amigo, un entrenador en este caso, ¿no? Que se canse un poco buscando partidas y que te entregue ya la información de las partidas. No tienes que estar ahí buscando, porque como decíamos con Carlos, es muy importante tener energía, ¿no? Sí, bueno, yo he ido moviendo piezas un poquito porque son jugadas teóricas y porque, bueno, ya habíamos dicho que iba a jugar una Benoni. Es verdad que mi rival nos sorprende porque nos juega esta línea, en el torneo había jugado otra línea diferente y es verdad que esta línea, por ejemplo, la jugada B5 suele dar posiciones bastante igualadas y no era el enfoque de la partida. Entonces, realmente, bueno, pues intento jugar más creativo y me quedo en una situación, pues, algo peor. También es verdad que... Utilizó la línea, vamos a decir, entre comillas, antigua, ¿no? Esta de H3 sí. a fil de 3, que con B5, hoy día, con un estudio súper teórico, pues quizás las negras pueden igualar, pero claro, tú habías hecho el enfoque de la Benoni para situar una posición compleja, ¿no? Claro, tampoco voy a jugar esta y luego forzar una línea de tablas, ¿no? Que tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Veo por aquí que en el chat tenemos varios que dicen la Benoni, la que me gusta, Mijail Suba, tal, varios usuarios que le gustan la Benoni, Paco. Sí. Bueno, la verdad que la Benoni, a ver, básicamente, pues bueno, se llega a este tipo de estructuras de peones
el blanco tiene un buen control del centro, más espacio, y las negras lo que hacen es un juego muy de contraataque, ¿no? Lo que tienen un alfil espectacular en G7. Muy a menudo este alfil se queda muy tonto, con lo cual, por eso las blancas han jugado H3, para evitar que este cambio de este alfil suele ser, además suele ser muy bueno el cambio de alfil G4 alfil por F3 porque nos quita una pieza y como tenemos poco espacio, cambiar piezas suele ser estratégicamente interesante. Además tenemos en el grupo de Tilchess tenemos un gran experto en la Benoni, el gran Roy Reinaldo, que ha tenido muchos éxitos, famosos éxitos mundiales con la Benoni. Y también otra de las ideas de la Benoni es precisamente lo que hago con A6, que es intentar expandirse en el flanco de dama, ¿no? Si nos dejan, aunque normalmente no nos dejan, nos intentan frenar, ¿no? Pero digamos que eso sería... luego también, por supuesto, meter presión en la columna E suele ser otra de las ideas interesantes. Y por otro lado, pues las jugadores como Veselin Topalov, ¿no? Que utilizaba mucho la Benoni para jugar a ganar, o Gasimov. Sí, jugar Gasimov, ¿no? Sí, también. Han sido jugadores que es verdad que hoy en día se usa menos porque el ordenador castiga duro, ¿eh? La Benoni, el ordenador la castiga bastante duro. Pero bueno, también los planes de las blancas, bueno, los planes de las negras, lo hemos dicho, expandirse en el flanco de dama, incluso jugar algunos F5s, diferentes ideas, cambiar un poquito de material para el espacio, que la falta de espacio no se note tanto. Y con blancas, pues a menudo este caballo se intenta llevar a la casilla C4 desde donde taladra en D6 y controla casillas importantes como B6. También este alfil en F4 puede dar pues, muchos problemas apuntando a la casilla D6. Y bueno, a veces incluso pues buscar un E5, buscar un F4. Básicamente, si el blanco consigue estabilizar la posición, un poquito lo que hablábamos antes de los largos plazos, si el blanco estabiliza la posición suele tener una cierta ventaja, ¿no? Así que, bueno, en principio, esta posición también es verdad que hay que decir que objetivamente el blanco está un poco mejor, y esto lo sabíamos antes de la partida, es decir, elegimos ir a una posición menos trillada, menos esperada por el rival, pero a cambio de jugar una posición un poco peor, o sea que tampoco es una decisión fácil, ¿no? Sí, claro, de ahí el enfoque que comentábamos, ¿no? Se arriesga porque la posición es compleja, quizás negra es un poco peor, pero se mantienen piezas, no hay una línea muy concreta teórica, sino que se va a jugar una partida con complejidad, ¿no? Ese es un poco el enfoque para esta partida, ¿no? Sí, bueno, y aquí vamos a lanzar otra pregunta, pero como veo que están acertando... mucho poniéndose en mi piel, vamos a ponernos en la piel de Vincent Keimer, que es un jugador de 15 años que tiene a su entrenador, uno de los mejores jugadores del mundo. Pero vamos a quitar esta y vamos a poner esta votación. Peter Leko estaba por ahí entrenando. El gran Peter Leko, sí, el gran Peter Leko. Aquí vamos con la votación. Nos ponemos en la piel de Vincent. Voy a mover esto un poquito más a la derecha. Yo creo que ya se ve bien el tablero también, ¿no? Y veo gente votando ya a toda velocidad. Luego se puede cambiar el voto, ya no. Cuando votas se acabó ya, ¿no? Si das a enviar, creo que no. Si no das a enviar, no sé si se puede cambiar. Yo la verdad que he decidido con firmeza, no he cambiado mi opinión. Ahí ya más o menos la mitad de la gente ha votado ya. Solo en 40 segundos. La verdad que solemos dar un poquito más de tiempo. Por aquí en el chat veo que tienen una lucha, ¿no? La Benoni es mala, la Benoni es buena, la élite no la juega, la élite sí la juega. Bueno, todas las líneas son interesantes, ¿no? Algunas son un poco más arriesgadas. Es cierto que la Benoni no es de las más utilizadas, pero bueno, antes... Pero las refutaciones hay que tener un poco de... Bueno, si quizás no se usa... con gente de 2700, pero con gente de 2000 o 1800 se podría usar perfectísimamente, ¿no? Bueno, la Benoni la han empleado Topalov y Gasimov, que no precisamente tenían 1000 de elo, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de jugadores top 10 mundial, ¿no? O sea que... ¿Cuántos han votado ya, Paco? Venga, vamos a finalizar la votación y compartir resultados. La mayoría se decanta por la sólida en roque corto que nuestro rival invente, ¿no? De hecho, eso es lo que dijo Magnus Carlsen, cuando le preguntaron por la partida. A ver, a saco Paco, por favor. Silenciamos micrófono, por favor. A saco Paco. Tienes el micrófono abierto. A veces se activa tú, Paco. El micrófono, no sé, sí. Le puedes silenciar ahí si quieres.
Bien. Sí. No, decía que Magnus Carlsen lo que dijo precisamente después de la partida fue eso, bueno, que él hubiera jugado en Roque y que mi rival me enseñe las ideas que tiene, ¿no? Porque es una posición donde las blancas están un poco mejor, tienen un poquito más de espacio y bueno, y no me voy a complicar la vida. No voy a inventar cuando lo que ya está conocido es bueno, ¿no? Eso era un poco el enfoque de Carlsen. Sin embargo, es verdad que mi rival es joven, es ambicioso, ve la oportunidad de tirarse al cuello y es lo que hizo, ¿no? Y es lo que... Vamos a dejar de compartir resultados. Se lanzó con G4 y... Entró la provocación. ¿Cómo? Entró la provocación ahí, lo que tú Sí, ibas buscando. entró un poquito ¿no? la provocación, la verdad. Ajá. Y es verdad que a su entrenador tampoco le gustó nada esta decisión, ¿eh? Hay que decir también por el estilo del Leco, que es un estilo rocoso, clásico. Tampoco le gustó G4, no porque sea una mala jugada, ni mucho menos, de hecho es buena, de hecho es una jugada muy buena, pero Leco entendía que era lo que yo estaba buscando y que quizás esa es una situación buena para mí, ¿no? El buscar posiciones raras, posiciones complejas, y quería que su alumno simplemente jugase más clásico, además su alumno ya tiene una cierta ventaja, no necesita meterse en posiciones complicadas, ¿no? Esto sí que es importante, esas decisiones. Nos metemos en posiciones complicadas cuando tenemos necesidad, digamos, pero si ya tenemos una buena posición, cuanto más fácil juguemos, mejor, ¿no? De algún modo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a avanzar un poquito la partida. La partida luego se complicó muchísimo. Aquí vemos como mi rival enroca en corto, que además también es una jugada razonable, pero también da miedo, ¿no? Enrocarse en corto con este peón tan avanzado, pues lógicamente, bueno, se complica muchísimo la situación. Es verdad que no tengo espacio apenas con negras, me he quedado muy mal. Quizás la falta de entrenamiento con Roy Reinaldo pues me hizo perder aquí el toque, pero bueno, jugué muy creativo esta jugadita H5 para romper el enroque del rival, pero también es verdad que rompemos nuestro propio enroque, ¿no? Ajá. G5 sería mala porque simplemente caballo E5 y el alfil empieza a tocar también en H3, ¿no? Bueno, G por H5, caballo E5, que es una jugada muy brillante. El alfil ya sale. Este peón ahora mismo no era tan importante, hemos sacrificado un peoncito. Sí, quizás lo más importante, Paco, de esta partida, porque yo creo que ya el momento crítico de la elección y la decisión ya más o menos pueden visualizarlo nuestros usuarios, y es que en el momento en el que decides la Benoni, intentas no entrar en el camino más poblado teórico con B5 porque lleva a situaciones de igualdad, tu rival se lanza con G4, que justo es lo que tú pretendes, y ahora se logra, quizás científicamente, como bien comentas, G4 es una posición donde el blanco está mejor, pero logras un poco lo que es la situación que ibas buscando, ¿no? Que sea un lío. Entonces, sí, en el lío ahí, caos, ¿no? En el fango ya hay complejidad, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, aquí, bueno, mi rival juega alfil G5 buena para bloquear la entrada de la dama en H4. Aquí jugamos una jugada muy buena, que es C4, tocando el alfil. Este fue un error de alfil por C4, fue un error porque permite caballo de 6 tocando, ganando otro tiempecito. ¿Pero qué pasa? Estamos pasando la partida bastante rápido porque ya... He comido un peón. Sí, 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 bueno, no es... Y aquí, otra jugada, no, ni siquiera comemos en H3 porque, bueno, quizás incluso el sacrificio de calidad en F1, ahora mismo lo más importante es mantener la iniciativa y para eso jugué F5 para que la dama también pueda entrar, amenazar F4, etcétera. Tenemos ya ahora mismo, ¿cuántos peones de menos? Así que en este tipo de posiciones, según estoy entendiendo, no te preocupa tanto sacrificar material, sino que estás intentando potenciar un poco lo que es el ataque o qué intentas hacer. Sí, sí. Bueno, ahora mismo, pues también es verdad que, por ejemplo, nuestro rival tiene una pieza aquí tocada, lo cual ata a la dama a la defensa de esa pieza, y lo que estamos intentando es que todas las piezas negras estén al máximo de efectividad. Vemos como el alfil está preparado para entrar en cualquier momento, pues sobre todo la dama hemos también dejado espacio para que salga, sí, la torre también se ha activado, ¿no? Es decir, estamos jugando con prácticamente todas las piezas, solamente nuestra torre de A8, que de momento no hemos podido activarla. Vamos a pasar la partida de F4 y aquí dama H4, fenomenal jugada. Incluso ahora el alfil también se va a activar. Bueno, F4 era necesaria porque el negro estaba amenazando la jugada F4, ¿no? Ajá. Y cuidado, ¿no? Bueno, jugamos alfil C5, entré con la dama.
Bueno, esto es todo ya muy concreto, ¿no? Supongo que aquí hay que calcular como un salvaje, ¿no? Parece que se están dejando las piezas, las negras, ¿o qué pasa ahí? Sí, bueno, no lo pierdes. La posición es bastante compleja, pero bueno, de todos modos hemos conseguido algo de material, aunque bueno, es verdad que nuestro rival también tiene peoncitos de ventaja, ¿no? Después de este intercambio, ¿cómo está la cosa? A ver, que cuente. 1, 2... ¿Cómo estamos de piezas, Paco? Pues alfil y caballo, perdón, 2 alfiles tendríamos, porque caballos tenemos los 2. 2 alfiles contra torre, pero bueno, ahora dependiendo de la jugada del negro, por ejemplo, ahora tendría torre y 2 peones. Ajá. Eso en teoría, a nivel de material, sería que el blanco casi estaría un pelín mejor, pero claro, todo, como hemos dicho antes un poquito, pues todo depende un poquito de la dinámica de la posición, ¿no? Y los alfiles, si empiezan a coger fuerza, puede ser... De hecho, la posición es casi ganadora para las negras, ¿no? Bueno, también es verdad que después de esta jugada no pueden capturar el peón, ¿no? Ah, alfil 5. Por alfil 5, ¿no? Quieres pinchar ahí la torrecilla. Y se le cae toda la dentadura. Esta jugada me costó bastante, torre 8. A menudo... Ya. Sí, bueno, no, bueno, es un cambio... también es verdad que es mucho de cálculo aquí, o sea, realmente dar pautas generales, pues bueno, realmente es una jugada precisa. Y, nunca puede tomar en F4, ¿eh? Sí, todavía no puede tomar en F4. Entonces, bueno, dio jaque, me cubrí de alfil, que es una jugada muy comprometida, pero bueno, ya basado mucho en el cálculo y también basado en, lógicamente, en que tengo este posible bloqueo con el caballo, ¿no? Es decir, si nos tocaran el caballo, tendría ese tipo de jugadas que sería también muy interesante, ¿no? Así que le van a ir cayendo los peones, poco a poco. Sí, van cayendo. Alfil por G6. Y ahora, bueno, si B3 supongo que también puedo bloquear porque simplemente luego retomaría con jaque, ¿no? Ajá. Rey G2 y bueno, esta posición la verdad que ya es una ventaja muy grande, con un poquito de cuidado. Yo creo que... Recolectar fruta. Sí. Y bueno, en principio, pues bueno, la posición es muy, muy ganada ya. Esta fue una buena victoria en el Grenke Classic para terminar el torneo. La verdad que salió bien, pero hay que tener cuidado porque no siempre sale todo lo bien que querríamos. Esta fue muy arriesgada la decisión, pero bueno, también el que no arriesga no gana, ¿no? Bueno, pues Paco, pues la verdad que ha estado alucinante. Yo tuve el placer de estar allí contigo y ver las partidas en directo, pero ya no me acordaba tanto de estos detalles, ¿no? Y bueno, ha sido un lujo ahí escucharte. Espero que a nuestros usuarios también les haya gustado. Y creo que ha sido muy interesante, pues, lo que te decía. Quizás no centrarnos tanto en las jugadas concretas y sí centrarnos mucho en cómo prepara un fuerte gran maestro de élite y cómo enfoca las partidas atendiendo a su rival, atendiendo a si quiere una posición teórica, una posición menos teórica, más compleja, menos compleja. Creo que los usuarios han disfrutado bastante, hemos estado ahí como niños, ¿no? Ahí votando y ha estado muy interesante. Así que, bueno, por mi parte, darte las gracias. Y ya tenemos por aquí a Carlos. ¿Qué pasa, Carlos? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Ahí a ver si Paco puede dejar de compartir y nos vemos ahí un poquito todos. Eso es. Oye, espectacular la clase, ¿eh? Me ha encantado. Yo me acuerdo también que vivimos las partidas ahí en directo, pero vamos, aquí explicadas por Paco es todo un lujazo. Así que enhorabuena, chicos, porque habéis empezado con un pie maravilloso esta academia. Bueno, mejorarlo, ¿no? Un plato fuerte ahí, Paco con un partidazo contra Aronia y ahora qué mostramos, ¿no? Ahora ya es todo peor. Enseñar algo que enseño yo, ¿no? Ahí... Vamos a tratar ahí de mantener ese nivel. Bueno, señores, a todos los que nos estáis siguiendo la clase, muchísimas gracias por darnos, pues eso, la confianza y manteneros aquí hasta el final. Ha habido bastante gente, habíamos empezado 30 y algo y hemos acabado casi cerca de 50, o sea que muchísimas gracias a todos. Y os quería recordar que la próxima semana, el lunes, a esta misma hora, vamos a hacer la segunda sesión gratuita, es totalmente gratuita, y el mecanismo que vamos a utilizar va a ser el mismo. Los que ya estéis anotados, pues en principio ya no hace falta que os anotéis, os enviaremos directamente el enlace para que entréis. Y en esa nueva sesión pues estaremos el maestro internacional, Roy Reinaldo y yo. Vamos a preparar una clase donde se vean también algunos de los componentes de psicología, aunque aquí ya tanto Paco como Ernesto ya los han puesto de relieve, pero los veremos incluso un poquito más en profundidad. Así que cualquier duda que tengáis nos podéis escribir a info@tilches.com
o podéis entrar también en la web tilchess.com, ¿de acuerdo? En el mes de octubre será ya cuando empiecen las clases. Estas 2 sesiones, tanto esta como la que viene, son gratuitas para que veáis un poquito el funcionamiento. Y nos faltaría también por mostraros, que enviaremos un vídeo probablemente esta semana para que lo veáis, el funcionamiento interno de la academia, ¿de acuerdo? Vais a ver todas las posibilidades que ofrece el aula virtual y los diferentes materiales que tenemos ahí preparado para vosotros. Sin más, chicos, muchísimas gracias por esta clase maravillosa y muchísimas gracias a todo el público por la asistencia. Nos vemos en una semanita. Hasta luego. Carlos. Rey Valle, tienes que quitar tú a la gente. ¿Qué tengo que hacer? Finalizar. Abajo a la derecha pone salir. Finalizar. Todo.